Esto es Curiosidad Relativa, un canal dedicado a recopilar datos curiosos si te gusta aprender y descubrir cosas nuevas. Quédate, este es tu canal. Un químico suizo, un accidente de laboratorio y una bicicleta que terminó haciendo historia. Era el 16 de abril de 1943. Albert Hofmann, investigador de los laboratorios Sandoz, estaba manipulando una sustancia que había sintetizado 5 años antes, la dietilamida del ácido lisérgico, o como luego se llamaría, LSD. Pero ese día, sin querer, una mínima cantidad penetró en su piel. Lo que sucedió después fue simplemente alucinante. Alteraciones en la percepción, luces intensas, formas que se distorsionaban, y una sensación de estar abandonando el mundo real. Hofmann se dio cuenta de que algo increíble estaba pasando, pero no tenía idea de la magnitud del descubrimiento que acababa de hacer. Como en ese tiempo, por la guerra, los autos estaban restringidos, tuvo que volver a casa en bicicleta, acompañado por su asistente, y ese trayecto de apenas unos kilómetros se transformó en el primer viaje psicodélico documentado de la historia. Durante ese recorrido, los árboles parecían respirar, las casas se derretían como cera, y el mundo entero se movía al ritmo de su mente. Por momentos sintió miedo, pensó que podía morir, o que se estaba volviendo loco. Pero después, la calma llegó como una ola de color. Los sonidos se volvieron música, y su conciencia, una espiral de formas, luz y emociones, había entrado sin querer al reino de lo desconocido. 3 días después, el 19 de abril de 1943, Hofmann decidió repetir el experimento, esta vez de forma voluntaria. Ese día quedó marcado como el Día de la Bicicleta, una fecha que hoy se celebra por miles de personas en todo el mundo como el inicio de la era psicodélica. Todo comenzó con un accidente, con un hombre en su bata blanca y una bicicleta que rodó directo hacia una nueva dimensión de la mente humana. Dime, ¿sabías esto? Un accidente en la cocina, y nació el espectáculo más brillante del planeta. Hace más de 2000 años, en la antigua China, un cocinero que jamás imaginó cambiar la historia, mezcló por error 3 ingredientes comunes: salitre, carbón vegetal y azufre. Sí, componentes que usaba para conservar alimentos y preparar medicinas. Pero esa vez, al calentarlos cerca del fuego, la mezcla explotó. El sonido fue estruendoso, el estallido inesperado y el resplandor absolutamente hipnotizante. Había nacido por accidente el primer fuego artificial de la humanidad. Con el tiempo, los sabios chinos aprendieron a comprimir esta mezcla dentro de tubos de bambú, y al encenderlos, el estallido ahuyentaba espíritus malignos durante ceremonias religiosas. No tardó mucho en convertirse en un símbolo de celebración, de poder y de magia ante los ojos del pueblo. Durante la dinastía Song, en el siglo XI, la pirotecnia floreció como arte. Los colores, los patrones y el estruendo dominaron festivales, bodas imperiales, coronaciones y hasta rituales para invocar la buena suerte. Pero la historia no se detuvo ahí. El conocimiento sobre ese polvo negro viajó. Los árabes lo llevaron a Europa, y ahí, la pólvora encontró un nuevo uso: la guerra. Mientras en Oriente se usaba para iluminar el cielo, en Occidente se perfeccionaba para dominar campos de batalla. Una misma mezcla, 2 propósitos, y ambos nacidos del mismo error de cocina. Hoy, los fuegos artificiales son sinónimo de celebración. Están en fin de año, en los Juegos Olímpicos, en cumpleaños, bodas y hasta en parques temáticos. Pero todo comenzó con una explosión inesperada, con un cocinero curioso y con una chispa que desató una tradición milenaria que aún nos deja con la boca abierta. Es curioso saber que hay cosas que surgieron sin querer, ¿no crees? Es curioso saber que hay cosas que surgieron sin querer, ¿no crees? Una máquina para exprimir uvas terminó revolucionando el conocimiento humano. En pleno siglo XV, cuando los libros eran raros, carísimos y copiados a mano por monjes durante meses, un orfebre alemán llamado Johannes Gutenberg tuvo una idea brillante. Se inspiró en algo que ya existía desde hacía siglos: la prensa de vino. Sí, la misma que usaban los vinicultores para aplastar racimos. Ese mecanismo de tornillo que ejercía una presión uniforme fue el modelo base para el invento que cambiaría el mundo. Gutenberg tomó esa estructura y la modificó. Donde antes se colocaban uvas, ahora ponía letras. Donde antes se extraía jugo, ahora se imprimían palabras. Y no cualquier palabra, sino Biblias, tratados, ideas, con una velocidad nunca antes vista. Pero lo más increíble aún no era la prensa, era lo que puso dentro de ella. Tipos móviles de metal,
Cada letra, número y símbolo podía colocarse, quitarse y reutilizarse. Una revolución frente a los antiguos bloques de madera tallada. El resultado: páginas impresas una tras otra, con una precisión asombrosa y una eficiencia que haría temblar a cualquier escriba medieval. Gutenberg incluso añadió una tabla móvil que facilitaba cambiar hojas rápidamente, una innovación que no solo aceleró el proceso, sino que lo convirtió en una producción en serie. Siglos antes de que existiera el concepto de industria, el primer gran fruto de esta creación fue la famosa Biblia de Gutenberg, una obra maestra que demostró que el conocimiento podía multiplicarse y viajar más lejos de lo que jamás se imaginó. La imprenta dio voz a científicos, poetas, filósofos y revolucionarios, permitió la reforma, impulsó la ciencia, educó a pueblos enteros, y todo gracias a una mente que vio en una prensa de vino el potencial de imprimir el pensamiento humano. Cómo el ingenio de una persona es capaz de adaptar algo para crear algo nuevo. Es simplemente extraordinario. Es curioso cómo algunos inventos nacen sin querer y ahora es utilizado para otra cosa como esto. Una cinta en movimiento, con peldaños que subían solos. Eso era un espectáculo de feria en 1893. Así nació la primera escalera mecánica moderna. Jesse Reno, un ingeniero con una imaginación increíble, la presentó no en un edificio, sino como una atracción pública en el Old Iron Pier de Coney Island. ¿Su propósito original? No era facilitar la vida, era divertir a la gente. Y vaya que lo logró. Más de 75,000 personas la probaron en cuestión de semanas. Subían por una inclinada plataforma móvil de madera y metal, sin necesidad de dar un solo paso. Una experiencia futurista para su época. Pero aquí no termina la historia. Unos años después, en 1897, Charles Seeberger se unió a la Otis Elevator Company, y lo que era un juguete de feria se transformó en un invento revolucionario. Seeberger rediseñó la estructura, la hizo más estable, más segura, y le dio un nuevo nombre: escalator, una combinación de escalar y elevador. En 1900, esa nueva escalera mecánica fue presentada en la Feria Mundial de París, y ganó el primer premio. El mundo entero vio cómo esa curiosidad de feria estaba lista para entrar en tiendas, estaciones, rascacielos y en la vida diaria. En 1902, Macy's, la famosa tienda por departamentos, instaló una en Nueva York. La gente no solo iba a comprar, iba a vivir la experiencia de subir sin esfuerzo. ¿Quién imaginaría que algo creado para entretener acabaría moviendo millones de personas cada día en todo el planeta? La escalera mecánica era solo un atractivo de una feria. Y terminó siendo algo que hoy en día no vemos en las ferias, sino en un uso más cotidiano y absolutamente indispensable. Una idea revolucionaria, nacida bajo el sol. Y sobre la arena, Norman Joseph Woodland estaba en la playa disfrutando del sonido del mar, cuando su mente, inquieta como siempre, empezó a jugar con la arena. Con un dedo trazó líneas, finas y gruesas, primero por diversión, luego por curiosidad. Esas marcas le recordaban al código Morse, y ahí, en ese momento aparentemente simple, ocurrió la chispa. Imagina esto: un código visual, legible por máquinas, capaz de almacenar información con solo mirar una serie de líneas. Woodland pensó, ¿y si esas líneas pudieran representar letras y números? Esa tarde, frente al océano, nació la semilla del código de barras. Pero su primera versión no era como la que conocemos hoy. Junto a Bernard Silver, su socio e igualmente visionario, presentaron una patente con un diseño circular. Sí, como una diana, círculos concéntricos que guardaban datos ocultos para ser leídos por un rayo de luz. Aunque este modelo no funcionó del todo bien, el concepto era claro: automatizar la identificación de productos con rapidez y precisión. Pasaron los años y la idea evolucionó hacia las barras lineales que hoy ves en cada tienda, en cada caja, en casi todo lo que compras. Y pensar que todo comenzó con un simple dibujo en la arena, una mente curiosa y la capacidad de ver más allá de lo obvio. Hoy en día, el código de barras es indispensable. ¿Quién diría que la idea saldría en un día de playa? Un pez que lanza descargas eléctricas en las aguas oscuras del Amazonas, y un científico que lo observó con una pregunta en la mente: ¿y si pudiéramos imitarlo? Así comenzó la historia de Alessandro Volta, el hombre que dio origen a la batería moderna. Pero su inspiración no vino de cables ni máquinas, vino de un pez. La anguila eléctrica, con su extraña capacidad para generar descargas de hasta 600 voltios, posee 3 órganos internos dedicados exclusivamente a producir electricidad: el órgano de Sachs, el órgano principal y el órgano de Hunter.
Estas estructuras están formadas por células llamadas electrocitos, que trabajan juntas como si fueran una pila viva. Volta, al estudiar esta criatura, notó algo aún más curioso. La forma del órgano eléctrico se parecía a una pila de monedas apiladas una sobre otra. Y entonces, la inspiración golpeó como un rayo. Volta decidió imitar esa estructura. Alternó discos de cobre y zinc con trozos de papel empapados en agua salada. Una pila artificial que, al igual que la anguila, generaba electricidad. Así nació en 1800 la pila voltaica, el primer dispositivo capaz de producir una corriente eléctrica continua. Volta la llamó su órgano eléctrico artificial, y aunque no se movía ni respiraba como el pez, tenía vida propia, la chispa de la electricidad. Este invento no solo encendió bombillas, sino que iluminó el camino hacia toda la tecnología que hoy usamos, desde teléfonos hasta coches eléctricos. Y pensar que todo comenzó por mirar a un pez. Gracias a ese pez que inspiró la creación de las baterías, el mundo cambió para siempre. A veces quieres inventar una cosa y terminas haciendo otra cosa, sí, totalmente diferente, pero que hoy en día ayuda mucho. Bueno, todo empezó con un cilindro, cerrado, pesado y completamente silencioso. Nada salía de él, pero lo que escondía adentro iba a cambiar el mundo. Era el año 1938. Roy J. Plunkett, un joven químico de DuPont, intentaba desarrollar un nuevo gas refrigerante. Su plan era simple: abrir el cilindro de tetrafluoroetileno, TFE, liberar el gas y analizar sus propiedades. Pero algo no cuadraba. El cilindro se sentía lleno y no salía nada. Intrigado, Plunkett cortó el metal y lo que encontró fue un polvo blanco, casi ceroso, adherido a las paredes internas como si fuera hielo seco. Ese misterioso material era PTFE, politetrafluoroetileno, un nombre técnico, sí, pero que pronto se conocería por todos como teflón. Era resbaladizo al tacto, resistente al calor, y lo más impactante, no reaccionaba con prácticamente ningún químico conocido. Nada podía adherirse a él. Lo que comenzó como una anomalía en un laboratorio, se convirtió en una revolución silenciosa. Desde recubrimientos en trajes espaciales, hasta circuitos electrónicos, y claro, la famosa sartén antiadherente de tu cocina. Y pensar que este avance no fue producto de años de cálculo, sino de la curiosidad y atención a un accidente. El teflón fue un hallazgo inesperado, un regalo oculto en un cilindro cerrado, y desde ese día, el mundo ya no volvió a pegarse a nada, literalmente. Si te está gustando nuestro contenido, ayúdanos compartiendo este video para llegar a más gente curiosa como tú. Y como nosotros, tus amigos de Curiosidad Relativa. No olvides suscribirte si no lo has hecho y darle un like. A veces, las distracciones o los errores pueden ser el comienzo de un gran cambio para todos nosotros. Sí, esto se inventó por error, una resistencia mal colocada, y el destino de miles de vidas cambió para siempre. Era 1956. Wilson Greatbatch, un ingeniero eléctrico estadounidense, trabajaba en su laboratorio en Nueva York. Su misión era construir un dispositivo que pudiera grabar los latidos del corazón, pero al ensamblar el circuito, cometió un pequeño error. Colocó una resistencia de 1 kiloohmio, cuando debía usar una de 10. El resultado fue desconcertante, y al mismo tiempo, mágico. El aparato comenzó a emitir pulsos eléctricos rítmicos, constantes, como si simularan un corazón latiendo. Tic, tic, tic. No era lo que buscaba, pero esa frecuencia, ese ritmo, era idéntico al de un corazón humano. Greatbatch se detuvo, lo miró, lo escuchó, y supo que no era un fallo. Era una oportunidad, inspirado por la idea de que el corazón podía comportarse como un motor eléctrico. Wilson pensó en una solución para aquellos cuyos corazones latían fuera de ritmo, un pequeño aparato, capaz de devolverle su compás vital. Dedicó los siguientes 2 años a perfeccionarlo. En 1958 implantó el primer prototipo en un perro, y en 1960 el primer marcapasos implantable en un ser humano, y funcionó. Desde entonces, este pequeño dispositivo ha salvado millones de vidas en todo el mundo. Una simple resistencia mal colocada terminó marcando el ritmo de la esperanza humana. Y aunque no fue el único pionero, otros como John Hobbs también jugaron un papel crucial. Fue el error de Greatbatch lo que encendió la chispa. ¿Quién lo hubiese imaginado? A veces uno por cansancio se equivoca, pero no sabe que ese error puede volverse un invento indispensable. Todo comenzó con una cafetera vacía. Era 1991 en la Universidad de Cambridge.
Un grupo de investigadores informáticos, cansados de hacer largos trayectos solo para descubrir que la cafetera del laboratorio estaba vacía, decidió que ya era suficiente. Dime, ¿crees que era por flojera o por eficiencia? Así que Quentin Stafford Fraser y Paul Jardetsky idearon una solución que cambiaría el mundo digital sin que ellos lo supieran. Tomaron una pequeña cámara Philips y la conectaron a la red local del laboratorio. La instalaron justo frente a la cafetera. ¿El resultado? Una imagen en blanco y negro de 129 por 129 píxeles que se actualizaba cada segundo, mostrando el nivel del café. Lo llamaron la Trojan Room Coffee Camera. Y aunque en ese momento nadie imaginaba la revolución que se avecinaba, esta humilde cámara se convertiría en la primera webcam del mundo. Años antes de que el Internet se volviera masivo, ya transmitía imágenes, rudimentarias, sí, pero en tiempo real. Con el tiempo, la cámara fue conectada a Internet. Y entonces explotó la fama. Miles de personas en todo el mundo, desde sus oficinas o casas, miraban con asombro una simple cafetera británica. No había sonido ni movimiento. Solo una imagen gris de una jarra de café. Pero eso bastó para demostrar algo enorme. El poder de ver a distancia en tiempo real fue un momento histórico. El 22 de agosto de 2001, tras más de una década de servicio, la cámara fue apagada para siempre, pero dejó un legado. Gracias a ese gesto casi cómico de evitar un viaje en vano, hoy tenemos videollamadas, transmisiones en vivo, vigilancia remota y miles de usos que forman parte de nuestra vida cotidiana. Este invento y su inspiración me dio mucha risa. Saber que solo querían vigilar la cafetera para no caminar en vano. Pero así es como nació la webcam. ¿Quién lo diría? Una muerte accidental, un destello y una idea tan perturbadora como revolucionaria nació en la mente de un dentista. Era 1881. Alfred P. Southwick, dentista de Buffalo, presenció cómo un hombre moría instantáneamente al tocar por accidente un generador eléctrico. No hubo gritos, no hubo agonía, solo silencio. Southwick no pudo olvidarlo. En su cabeza, esa muerte rápida era humana, más humana, según él, que la horca. Inspirado por la silla de su consultorio y la eficiencia de la descarga, comenzó a imaginar lo impensable. ¿Y si se pudiera ejecutar a una persona de forma más rápida, más limpia, con electricidad? Su primera fase de pruebas fue inquietante. Utilizó perros callejeros para experimentar con niveles de voltaje. Y lo más sorprendente es que los resultados convencieron a las autoridades. En 1886, el estado de Nueva York, en busca de métodos más civilizados de ejecución, creó una comisión para evaluarlo. Southwick formó parte de ella, y allí defendió su creación con firmeza, incluso si el mundo aún no estaba listo para su visión. Pero había otro actor en escena, Thomas Edison. Aunque no fue el inventor de la silla eléctrica, Edison vio en ella una oportunidad para desacreditar a su rival George Westinghouse y la corriente alterna. Apoyó la idea pero con un matiz siniestro. Utilizar corriente alterna para ejecutar, y así demostrar que era peligrosa. En 1890, William Kemmler se convirtió en el primer ser humano en morir en la silla eléctrica. La ejecución fue desastrosa, pero irreversible. El mundo había entrado a la era de la muerte electrificada. Y todo comenzó con un accidente, con una silla, con un dentista que creyó estar haciendo el bien. Aunque puede sonar perturbador, así se hizo la silla eléctrica, inspirándose al ver una muerte accidental y creyendo que sería más humana para los condenados a muerte. Bueno, pasemos de ese dato perturbador a un dato más dulce. Déjame contarte que una cena cualquiera, un descuido y un sabor tan dulce, que cambió para siempre la historia de los alimentos. Era 1879. El químico ruso Konstantin Fallberg trabajaba arduamente en un laboratorio de la Universidad Johns Hopkins, investigando derivados del alquitrán de hulla, un material oscuro, espeso y para nada relacionado con la dulzura. Pero esa noche algo extraño ocurrió. Fallberg, agotado tras una larga jornada, fue a cenar sin lavarse las manos, y entonces lo notó. Su pan sabía increíblemente dulce, demasiado dulce, pero no por el pan, era su propia mano. Intrigado, volvió al laboratorio, examinó todo lo que había tocado. Y ahí estaba, un compuesto entre los muchos que había sintetizado. Uno en particular tenía ese sabor intensamente dulce, la sacarina. Sin haberlo planeado, acababa de descubrir el primer edulcorante artificial de la historia. Un polvo químico, no nutritivo, capaz de endulzar sin calorías. Un hallazgo accidental, que valdría millones. Fallberg trabajó con su colega, Ira Remsen, para estudiar la sustancia,
Ambos hicieron pruebas, la describieron, la entendieron, pero fue Fahlberg quien, en secreto, patentó la sacarina a su nombre en 1884, y la historia dio un giro amargo. Remsen, al enterarse, se sintió traicionado. El químico que compartió el descubrimiento quedó fuera de las ganancias. Fahlberg, en cambio, se hizo rico, muy rico. La sacarina se convirtió en un producto clave durante las guerras y las épocas de racionamiento. Su dulzura, cientos de veces más intensa que la del azúcar, revolucionó la industria alimentaria. Y todo por no lavarse las manos. Una simple acción cotidiana, un gesto descuidado, una cena y el nacimiento de un nuevo ingrediente que cambiaría millones de mesas alrededor del mundo. Ahora sabes cómo la sacarina se descubrió. Sin querer, ¿quién iba a imaginar que algo tan dulce nacería del alquitrán y la traición? Un simple paseo por el bosque, un perro inquieto y una molestia pegada a su pelaje. En 1941, el ingeniero suizo Georges de Mestral regresó a casa tras caminar con su perro, pero algo lo detuvo. Notó cómo unas pequeñas semillas, los molestos abrojos, se habían aferrado con insistencia tanto a su ropa como al pelaje del animal. Molestas, sí, pero también intrigantes. Llevado por la curiosidad, tomó una de esas semillas y la observó al microscopio, y entonces lo vio. Decenas de diminutos ganchos naturales, cada uno de ellos atrapado entre las fibras de tela o pelos como si fueran manos diminutas. Esa estructura no era solo natural, era perfecta. Así nació la idea. ¿Y si pudiera imitar ese sistema para crear un cierre reutilizable, práctico, resistente? Uno que no dependiera de botones ni cremalleras, sino de algo más simple, ganchos y bucles. Durante años, de Mestral se enfrentó a burlas y escepticismo. Trabajó con tejedores, con materiales, probó, falló, volvió a intentar hasta que encontró el material ideal, el nylon resistente, flexible, capaz de formar esos pequeños ganchos con la precisión necesaria. Y en 1951 el invento fue patentado, el nombre Velcro, una fusión de las palabras francesas velours, terciopelo, y crochet, gancho. Pero su fama no fue inmediata. La clave fue el espacio. Sí, la NASA adoptó el velcro en los años 60 para sujetar objetos en gravedad cero, y con eso, el invento dio el salto al estrellato. Hoy lo encuentras en zapatos, mochilas, trajes espaciales, dispositivos médicos, y todo comenzó con una semilla pegajosa y un hombre lo suficientemente curioso como para preguntarse, ¿cómo funciona esto? Es fascinante cómo un paseo con tu perro puede llegar a desarrollar un invento. ¿Y tú? ¿Qué otras ideas podrían estar escondidas en las pequeñas molestias del día a día? Esto que nació por error creo que es algo que a muchos nos parece fantástico. Bueno, déjame contarte. Una tarde cualquiera de 1938, una cocinera se queda sin uno de sus ingredientes clave. Pánico, pero también creatividad. Ruth Wakefield, dueña de un acogedor hospedaje en Massachusetts llamado Toll House Inn, estaba preparando sus famosas galletas de mantequilla. Todo iba bien, hasta que notó que no tenía más chocolate para derretir. ¿La solución? Agarró una barra de chocolate semi-amargo de Nestlé, la cortó en trocitos y la mezcló con la masa. ¿Su idea? Que el chocolate se fundiera y se esparciera como lo hacía el que normalmente usaba. Pero cuando sacó las galletas del horno, ¡sorpresa! Los pedacitos no se habían derretido del todo, se habían quedado ahí, suaves, brillantes, medio derretidos y absolutamente deliciosos. Así nacieron las primeras chocolate chip cookies, por accidente, por falta de chocolate, y por una pizca de genialidad impulsiva. ¿Y sabes qué pasó después? El éxito fue tan grande que Nestlé se acercó a Ruth para pedirle la receta. Ella aceptó, a cambio de un suministro de chocolate de por vida. Sí, de por vida. ¿Y quién no lo haría? Nestlé no solo comenzó a vender las chispas de chocolate prehechas, también imprimió la receta original en el reverso de cada empaque. Y el resto es historia dulce, crocante y universal. Hoy, las galletas con chispas de chocolate son un clásico en casi todos los hogares del mundo. Las venden en cafeterías, en supermercados, en panaderías y hasta tienen su propio día internacional. Todo gracias a que Ruth no tenía suficiente chocolate para derretir, pero sí tenía imaginación y hambre de sabor. Gracias a que no tenía el suficiente chocolate, nació la idea. ¿Quién lo diría? Y hoy son unas galletas muy vendidas. A mí sí me gustan. ¿Y a ti? ¿Te gustan más con leche o solitas? En un laboratorio oscuro de Alemania, en 1895, el físico Wilhelm Conrad Roentgen estaba jugando con
Tubos de rayos catódicos. Sí, esos extraños tubos de vidrio que lanzan partículas cargadas a toda velocidad. Todo era rutina, hasta que ocurrió algo raro. Roentgen cubrió su tubo con cartón negro para bloquear la luz, pero una pantalla cercana empezó a brillar. ¿Cómo era posible? No había luz visible, no había nada que, en teoría, pudiera atravesar ese blindaje, pero ahí estaba el resplandor, fluorescente, como si alguien estuviera usando una linterna invisible. Curioso y muy intrigado, empezó a experimentar. Colocó objetos entre el tubo y la pantalla, y podía ver sus contornos. Puso su propia mano y vio sus huesos proyectados como una sombra espectral. Ese fue el momento exacto en que el mundo vio por primera vez el interior del cuerpo humano sin necesidad de bisturí. Boom científico total. Y como no tenía idea de qué tipo de radiación era, la llamó rayos X, porque X es el símbolo de lo desconocido. Literalmente descubrió algo invisible y le puso un nombre de incógnita. La primera radiografía formal fue la mano de su esposa, Anna Bertha Röntgen. Cuando vio los huesos de su propia mano, dijo: «He visto mi muerte». Algo dramática, pero no la culpo. ¿Y el resultado? Revolución médica. Nació la radiología. Y Röntgen ganó el primer premio Nobel de Física en 1901. Lo más loco de todo es que no estaba buscando eso, solo investigaba fluorescencia y terminó viendo a través de la materia. Otro invento que fue descubierto sin querer o por error: los rayos X. Así que la próxima vez que veas una radiografía de tus muelas, recuerda que todo empezó con un tubo, una pantalla y una chispa de curiosidad en la oscuridad. ¿No te parece increíble ver lo invisible por accidente? En 1968, Spencer Silver, un químico brillante de 3M, estaba en su laboratorio con una misión clara: crear el pegamento más fuerte del planeta, algo digno de cohetes, aviones y tecnología espacial. Pero lo que salió de sus tubos de ensayo fue todo lo contrario. En vez de un adhesivo indestructible, creó uno débil, muy débil. Se pegaba, sí, pero se despegaba igual de fácil. Y lo más raro, no dejaba residuos. Se podía reutilizar una y otra vez. Silver pensó: bueno, no es lo que buscaba, pero tal vez a alguien le sirva. Y durante años trató de convencer a sus colegas de que su invento era útil, pero nadie lo tomaba en serio. Era como tener una solución, sin un problema. Hasta que apareció Arthur Fry, un tipo tranquilo, también químico de 3M, y miembro del coro de su iglesia. Cada vez que cantaba, sus marcapáginas se caían del libro de himnos. Una frustración dominical que terminó cambiando el rumbo del invento de Silver. Fry pensó: ¿y si uso ese pegamento flojito para que los marcadores no se caigan, pero tampoco arranquen las páginas? Lo intentó. Funcionó. Y el resto es historia. Así nació el Post-it. Primero como Press and Peel en 1977. Y luego como los famosos Post-it Notes en 1980. Un fenómeno mundial. Irónicamente, el pegamento más inútil para la industria aeroespacial terminó siendo uno de los productos de oficina más útiles del planeta. Cuando quieres inventar algo, pero sin querer inventas todo lo contrario. Y gracias a eso, millones de personas hoy escriben recordatorios, mensajes y garabatos amarillos que pegan y despegan como por arte de magia. ¿Quién lo diría? Un error que se convirtió en el rey de los escritorios. ¿Y tú? ¿Tienes un error esperando ser tu mejor invento? En 1945, Percy Spencer, un ingeniero de Raytheon, estaba tan concentrado trabajando con magnetrones, sí, esos tubos que usaban para el radar en la Segunda Guerra Mundial, que no se imaginaba que estaba a punto de revolucionar la cocina. Por accidente, mientras caminaba cerca de un magnetrón encendido, notó algo muy extraño. La barra de chocolate que tenía en el bolsillo se había derretido por completo, y no hacía calor en la sala. Algo raro estaba pasando ahí. Lejos de ignorarlo, como muchos harían, Spencer hizo lo que haría todo buen curioso: experimentar. Puso unas palomitas cerca del magnetrón y estallaron en segundos. Luego intentó con un huevo, pero no lo hagan en casa. El huevo explotó. ¿Y si también ya lo hice en mi horno microondas? Y ahí, en ese preciso momento, marcó el inicio de algo enorme. Spencer comprendió que las microondas podían calentar los alimentos desde adentro usando radiación electromagnética, y sin pensarlo demasiado, patentó su invento. Pero no te imagines el microondas como lo conocemos hoy. El primero medía casi 2 metros de alto, pesaba más de 300 kilos y costaba como un auto nuevo. Era tan grande que parecía una cabina telefónica con complejo de horno. Aún así, el invento fue avanzando, se fue achicando, abaratando y metiéndose poco a poco en nuestras cocinas, hasta que un día ya no pudimos vivir sin él.
¿Quién no ha calentado una pizza fría hecho palomitas en 2 minutos? ¿O por error, metido papel aluminio y creado fuegos artificiales caseros? Vamos, todos lo hemos hecho al menos una vez. Si no hubiese sucedido ese accidente, hoy no podrías calentar tu comida muy rápido, ni ver cómo tu tazón empieza a chispear porque dejaste una cuchara dentro. Como a mí me pasó, el horno microondas nació de un descuido y terminó siendo uno de los electrodomésticos más usados del planeta. Así que, la próxima vez que escuches ese ding tan satisfactorio, recuerda que todo empezó con un ingeniero, un radar y un chocolate derretido en el bolsillo. ¿Quién iba a imaginar que un dulce derritiéndose iniciaría una revolución en tu cocina? En 1928, Alexander Fleming, un bacteriólogo escocés del St. Mary's Hospital de Londres, hizo algo que muchos considerarían un descuido. Dejó sus placas de cultivo con bacterias expuestas antes de irse de vacaciones, y aunque nadie imaginaba que ese pequeño acto quizá descuido o quizá flojera, no lo sé. Pero lo que sí sé es que eso cambiaría el rumbo de la medicina para siempre. Al regresar, se encontró con algo extraño. Una de sus placas, olvidada sobre la mesa, había sido invadida por un moho verdoso. Pero lo sorprendente no era solo el moho, sino que las bacterias alrededor de él estaban muertas. Intrigado, observó detenidamente. Ese moho, identificado como Penicillium notatum, parecía emitir algo que mataba a las bacterias sin siquiera tocarlas. Era como si el moho produjera una especie de halo protector. Un escudo invisible contra el enemigo invisible, las infecciones. Fleming, con su aguda curiosidad científica, no lo ignoró. Aisló la sustancia y la llamó penicilina, una sustancia con poder antibacteriano, un jugo de moho, como él mismo lo llamaba. Pero aunque su hallazgo fue revolucionario, Fleming no tenía los medios para producirla a gran escala. Y como todo, cuando no tienes la economía suficiente, su publicación pasó algo desapercibida, hasta que años más tarde Howard Florey y Ernst Chain retomaron el experimento, lo perfeccionaron y la convirtieron en el primer antibiótico usado masivamente. Gracias a ese descuido, a esa placa sin lavar, y al regreso de unas simples vacaciones, millones de vidas han sido salvadas. Infecciones que antes eran una sentencia de muerte comenzaron a tener cura. La penicilina se volvió un arma fundamental en la Segunda Guerra Mundial y marcó el inicio de la era de los antibióticos, todo por mirar con atención lo que otros habrían tirado a la basura. Dejar sin lavar unas placas fue algo que, sin querer, y con base a la observación, logró encontrar la penicilina, una casualidad que transformó el mundo. ¿No te parece increíble que algo tan sucio haya sido tan milagroso? En el siglo XVIII, un gas comenzó a causar furor en fiestas de la alta sociedad. No era champaña ni perfume francés, era el óxido nitroso. Sí, el famoso gas de la risa. Todo comenzó en 1772, cuando el químico Joseph Priestley lo descubrió por accidente. Décadas más tarde, el joven científico Humphrey Davy lo inhaló y estalló en carcajadas. Literalmente, emocionado, experimentó con él durante semanas y escribió que el gas no solo producía euforia, sino que también eliminaba el dolor. Pero en lugar de llevarlo directo a los quirófanos, ¿qué crees que pasó? Se convirtió en el alma de la fiesta. Las fiestas del gas de la risa se volvieron populares en ferias, reuniones aristocráticas y hasta espectáculos públicos, donde la gente inhalaba el gas solo para reír sin control. ¡Una locura! Sin embargo, hubo alguien que vio más allá del chiste. Un dentista llamado Horace Wells notó cómo un hombre herido bajo los efectos del gas no sentía dolor. Ahí estaba la clave. Wells lo utilizó como anestésico dental en 1844, y aunque su demostración pública fue un desastre, plantó la semilla de una revolución médica. Después llegaron William Morton y otros pioneros, quienes perfeccionaron el uso del gas y lo combinaron con otras sustancias, dando origen a la anestesia moderna. Hoy en día, el óxido nitroso se utiliza en hospitales y clínicas de todo el mundo, para aliviar el dolor y relajar a los pacientes, pero eso sí, en dosis muy controladas, porque abusar de él fuera del contexto médico puede causar serios problemas neurológicos, deficiencia de vitamina B12 y hasta daños permanentes. Lo asombroso es cómo algo que comenzó como una simple broma entre risas, terminó siendo una herramienta clave para realizar cirugías sin sufrimiento. ¿Quién diría que usaban ese tipo de gas solo para pasársela bien y sin querer? ¿Dieron un paso hacia la anestesia? La risa fue solo el principio. En los años 50, mientras los científicos buscaban cómo proteger misiles, accidentalmente crearon uno de los productos más versátiles del planeta. Así nació el WD-40. La historia comienza en 1953, cuando la Rocket Chemical Company
Un pequeño grupo de 3 técnicos en California buscaba una fórmula para proteger los misiles Atlas del gobierno estadounidense. Su objetivo: evitar que se oxidaran, porque sus tanques de combustible eran tan delgados como una moneda. Cualquier corrosión y ¡boom! Por eso el nombre WD-40 significa Water Displacement 40th Formula, o desplazamiento de agua Fórmula 40. Lo más curioso es que este brebaje químico secreto, porque sí, su fórmula es ultra secreta, no se quedó solo en los laboratorios militares. En 1958, alguien tuvo la brillante idea de ponerlo en latas de aerosol y venderlo al público. ¿El resultado? Un éxito total. Desde entonces, el WD-40 se convirtió en el mejor amigo de los mecánicos, los papás manitas, los ciclistas, los skaters, los músicos y hasta de los astronautas. Se te atoró una bisagra, WD-40. Un chicle pegado en el zapato, WD-40. Se oxidó el candado, WD-40. ¿Se pegó la cremallera del pantalón? Sí, WD-40 también. Se usa para aflojar, limpiar, proteger, lubricar, sellar, evitar humedad, quitar óxido y más de 2000 cosas más. Y pensar que todo empezó por un experimento para proteger misiles y terminó salvando puertas que chirrían en todo el mundo, literal. Este también es un producto que se intentó crear para una cosa, pero salió otra, y sin embargo es tan útil hoy en día, que hasta parece magia en aerosol. Dime, ¿cuántas veces has usado WD-40 sin saber que nació de un proyecto espacial? En el siglo XVIII, si te equivocabas escribiendo con lápiz, no corrías por una goma. Ibas por pan. Sí, pan. Antes del descubrimiento del borrador moderno, las personas usaban migas de pan, piedra pómez e incluso arenisca para intentar borrar los errores de grafito. ¿Te imaginas terminar la tarea y comerte el borrador? Suena delicioso, pero poco práctico. Todo cambió en 1770 gracias a un curioso científico británico, Joseph Priestley. Mientras investigaba con caucho, esa extraña sustancia pegajosa proveniente de árboles exóticos, notó algo sorprendente. Al frotarla sobre una hoja, las marcas de lápiz desaparecían. Fue un momento de magia científica. Priestley no se dedicó a venderlas, pero sí publicó el descubrimiento. Una sustancia excelente para borrar trazos de lápiz. Y esa frase cambió la historia escolar del mundo. Ese mismo año, Edward Nairn, un ingeniero inglés más práctico que científico, dijo: «Esto hay que venderlo». Y así lo hizo. Fue el primero en comercializar gomas de borrar, vendiéndolas en pequeñas piezas, aunque al principio eran algo caras y se deshacían fácilmente. Pero el gran giro llegó con Charles Goodyear, muchos años después. Este químico estadounidense descubrió la vulcanización del caucho, un proceso que lo hacía más resistente, elástico y duradero. Ahora sí, el borrador se volvió lo que conocemos hoy: compacto, eficaz y casi indestructible, excepto cuando lo muerdes sin querer durante un examen. Y todo esto por un error que ni siquiera se estaba buscando corregir. Ahora imagina si nunca se hubiese descubierto. ¿Seguiríamos usando pan para borrar? ¿Los niños llevarían un bolillo en vez de goma en la mochila? ¿Exámenes tachados con migajones? Si bien no hubiera cambiado, creo que muchos estarían comiendo sus borradores de miga con grafito. Por suerte, un accidente de laboratorio nos dejó uno de los inventos más útiles y masticados del aula. En 1939, en plena Feria Mundial de Nueva York, una fibra brillante, suave y resistente se robó el espectáculo. No era seda, era algo completamente nuevo. Una creación nacida no de gusanos, sino de tubos de ensayo. El mundo conoció por primera vez el nylon, y las medias jamás volvieron a ser las mismas. Pero lo más impresionante es que no fue creado para la moda. En realidad, la empresa DuPont estaba obsesionada con un objetivo mucho más ambicioso: crear la primera gran fibra sintética industrial que superara a las naturales. Querían una especie de seda artificial, pero más fuerte, más barata y hecha por humanos. Después de años de inversión y toneladas de química, lograron un proceso basado en la polimerización: unir moléculas pequeñas en cadenas gigantes y resistentes. El resultado: una fibra ligera, elástica, casi indestructible y perfecta para las piernas. Sí, por una jugada del marketing y la necesidad de algo novedoso, las medias de nylon se convirtieron en el primer gran éxito. El público enloqueció. Las mujeres hacían filas interminables para comprarlas, y DuPont no tardó en expandir el uso del nylon a donde nadie lo esperaba. Porque esta fibra no se quedó en los armarios,
Empezó a usarse en cuerdas, cepillos de dientes, paracaídas, alfombras, mochilas e incluso en engranes de autos. Una verdadera revolución textil e industrial. Y todo eso gracias a unas medias. El éxito del nylon impulsó el nacimiento de muchas otras fibras sintéticas: poliéster, acrílico, spandex. Todo un ejército de tejidos modernos, resistentes y multifuncionales que probablemente llevas ahora mismo en tu ropa interior o en tus calcetines. El nylon cambió el juego, de un experimento industrial a un fenómeno de masas que todavía usamos todos los días. Dime, ¿sabías esto? Un accidente en el laboratorio. Una botella resbaló de una repisa y no se hizo añicos. Bueno, sí se rompió, pero algo muy extraño pasó. Los pedazos no salieron volando, no se desparramaron por el suelo como cristales asesinos, se quedaron pegados manteniendo la forma del frasco. Eso fue en 1903, y quien lo presenció fue el químico francés Edouard Benedictus. ¿La razón de este fenómeno? La botella había contenido nitrato de celulosa, una sustancia que había dejado una fina capa pegajosa en su interior, y al romperse, esa sustancia actuó como un pegamento invisible, que mantuvo los fragmentos juntos. Benedictus no podía creerlo, y en lugar de barrer y olvidarse del incidente, tuvo una idea brillante. ¿Y si esto pudiera usarse para prevenir accidentes graves con vidrio? Así nació el concepto de vidrio de seguridad laminado. Benedictus se puso a experimentar, y años después, en 1909, patentó un tipo de vidrio formado por dos láminas de cristal unidas por una capa plástica intermedia. ¿El resultado? Cuando el vidrio se rompe, no se astilla en 1000 cuchillas voladoras, sino que queda contenido en una sola pieza. Una maravilla para la seguridad. Este invento fue tan revolucionario que pronto encontró su lugar en los parabrisas de los automóviles. Imagínate, antes de esto, un choque podía convertir el vidrio en un arma mortal. Pero gracias a ese frasco que cayó, miles de vidas se han salvado. Hoy en día, el vidrio laminado no solo se usa en autos, sino en ventanas blindadas, rascacielos, vitrinas de seguridad. Y sí, todo gracias a un accidente de laboratorio y a un químico que no barrió el vidrio sin mirar. Imagínate, si ese frasco no se hubiera caído, ¿cuántas cicatrices más llevaría la historia? Asombroso, ¿no te parece? En plena Segunda Guerra Mundial, el químico Harry Coover trabajaba para Kodak, buscando materiales para fabricar visores de precisión para armas. Todo era tecnología militar, fórmulas complejas, laboratorios bajo presión. Pero de pronto, algo se salió de control. Una de las sustancias que probó se volvió insoportablemente pegajosa. Se adhería a todo, a los dedos, al vidrio, al metal. No había forma de despegarla. El nombre técnico: cianoacrilato. Un compuesto tan pegajoso que resultaba inútil para lo que necesitaban en ese momento. Así que Coover lo descartó. Pero como muchas historias increíbles, esto no terminó ahí. Años después, en 1951, mientras Coover y su colega Fred Joyner trabajaban en otro proyecto completamente distinto, se reencontraron con ese viejo y molesto adhesivo. Y esta vez no lo desecharon. Hicieron pruebas. Vieron que pegaba en segundos sin necesidad de calor ni presión. Y funcionaba en casi cualquier superficie. Así que pensaron, ¿y si esto no es basura? ¿Y si esto es un super pegamento? Y así fue. En 1958, el producto fue lanzado al mercado como Eastman 910, el primer superpegamento comercial. Desde entonces, ha sido el salvavidas de miles de personas desesperadas por reparar una taza rota, pegar una suela o unir dos dedos por accidente. ¿Quién diría que algo demasiado pegajoso para ser útil en la guerra terminaría salvando millones de objetos en la vida civil? Y ojo, el cianoacrilato es tan potente que incluso se ha usado en cirugías de emergencia para cerrar heridas rápidamente. Así de asombroso, no cabe duda, cuando quieres inventar una cosa, pero sin querer descubres otra que resulta altamente funcional. Acabas cambiando el mundo y también arreglando tu control remoto con una sola gota. En pleno siglo XVII, en la tranquila región de Champagne, Francia, un monje benedictino llamado Dom Pierre Perignon tenía una misión muy clara: eliminar esas molestas burbujas del vino. Sí, en aquella época el vino espumoso era considerado un desastre. Las burbujas no eran elegantes, eran un error, una consecuencia del clima frío que interrumpía la fermentación en invierno y que luego, al subir la temperatura, causaba una segunda fermentación dentro de la botella. ¿El resultado? Botellas explotando como fuegos artificiales en las bodegas y un vino que chispeaba de manera impredecible. Un vino loco, decían. Pero Dom Perignon, en lugar de rendirse, decidió enfrentar al caos con ciencia y paciencia.
Usó botellas más gruesas que no estallaban tan fácil, cerró el vino con corchos inspirados en los tapones de los peregrinos españoles, y fue aún más allá. Seleccionó con precisión las uvas y perfeccionó el proceso. Lo que comenzó como un error, se transformó en arte, y cuando probó ese vino espumoso por primera vez, se dice que gritó emocionado: «¡Rápido, me estoy bebiendo las estrellas!». Así nació el champán, un vino que antes trataban de corregir. Terminó siendo sinónimo de lujo, celebración y elegancia, gracias a un monje testarudo y una fermentación rebelde. Hoy, el método que perfeccionó se conoce como el méthode champenoise. Y sin él, no tendríamos brindis con burbujas en bodas, fin de año o grandes triunfos. Y todo comenzó porque alguien quería evitar las burbujas. Tratando de evitar algo, terminó descubriendo algo legendario. Dime, ¿sabías esto? En la década de 1930, el físico suizo Walter Jaeger tenía la mirada puesta en un objetivo serio: crear un sensor capaz de detectar gases venenosos en el aire. Un invento con fines científicos y salvavidas, pero el destino tenía otros planes, y como en muchas grandes historias, todo cambió por un cigarrillo. Jaeger llevaba horas trabajando sin resultados. Su dispositivo simplemente no reaccionaba ante los gases con los que experimentaba. Desanimado, sacó un cigarro y encendió un par de bocanadas, cuando de pronto, el aparato comenzó a activarse. ¿Qué había pasado? No era el gas venenoso, era el humo del cigarro. Ese denso vapor lleno de partículas hizo lo que los gases no lograron: provocar una señal en el detector. Y ahí, justo ahí, nació por accidente el primer detector de humo. Jaeger se dio cuenta de que su invento tenía un potencial completamente diferente. Uno que podría salvar miles de vidas si se aplicaba correctamente. Aunque no logró su meta original, había tropezado con algo igual de valioso: una herramienta contra los incendios. Años más tarde, otros inventores como Dwayne D. Pearsall y Stanley B. Peterson tomaron esa chispa inicial y desarrollaron detectores de humo más accesibles y compactos, ideales para hogares y espacios públicos. Para 1965, los detectores ya comenzaban a instalarse en casas, oficinas y con el tiempo en prácticamente todos los edificios del mundo. Todo porque un científico frustrado prendió un cigarro en su laboratorio, y su error literalmente hizo sonar la alarma. Así es, a veces la ciencia no avanza por un cálculo perfecto, sino por un giro inesperado y una buena observación. Pues gracias a esa falla, en vez de detectar gases venenosos, hoy tenemos un guardián silencioso que vigila desde el techo. Dime, ¿te imaginabas que un cigarrillo encendido pudiera dar origen a uno de los inventos más útiles para la seguridad moderna? En 1957, dos ingenieros llamados Alfred Fielding y Mark Chavans tenían una idea futurista: crear un papel tapiz tridimensional que fuera moderno, llamativo y fácil de limpiar. La idea era simple: tomaron dos cortinas de ducha de plástico y las sellaron con calor, pero algo no salió como esperaban. Durante el proceso, pequeñas burbujas de aire quedaron atrapadas entre las capas. El resultado no fue elegante ni estético, pero era raro, suave al tacto y muy divertido de apretar. Aunque su experimento falló como decoración para paredes, Fielding y Chavans no se rindieron. Lo intentaron como aislante térmico para invernaderos. Otro fracaso. Pero entonces, una chispa de inspiración en pleno vuelo. Mientras viajaba en avión, Chavans notó que los productos delicados necesitaban mejor protección durante el transporte, y pensó: ¿y si ese plástico lleno de burbujas pudiera amortiguar los golpes? ¡Eureka! Ese mismo material que nadie quería en su pared podía salvar miles de productos frágiles de romperse. Y no solo eso, también era increíblemente adictivo presionar cada burbuja. En 1960 fundaron Sealed Air Corporation. Y en 1961 su primer gran cliente fue nada menos que IBM, que usó el plástico de burbujas para proteger sus computadoras durante los envíos. Desde entonces, el mundo del embalaje nunca volvió a ser el mismo. Miles de empresas adoptaron este material y se volvió el aliado perfecto de las mudanzas, los regalos frágiles y de todos los que disfrutan explotarlo por diversión. Sí, ese invento que surgió por error, hoy es indispensable. Un intento de papel tapiz que terminó envolviendo el planeta entero. Hoy en día ayuda a que tus productos puedan llegar sin golpearse. Y de paso, a que tú también te relajes explotando burbujas una por una. ¿Quién iba a pensar que un fallo en diseño interior se convertiría en un fenómeno mundial? En 1856, un joven de apenas 18 años estaba a punto de cambiar la historia. Sin saberlo, su nombre: William Henry Perkin. Su misión: encontrar una forma sintética de crear quinina, el medicamento más valioso de la época para combatir la malaria.
Perkin trabajaba obsesivamente en su pequeño laboratorio casero, experimentando con anilina, un derivado oscuro y aceitoso del alquitrán de Huya, y entonces ocurrió el error. Uno de sus experimentos no produjo quinina. En su lugar, quedó un residuo oscuro, viscoso y desagradable, pero cuando intentó limpiar su matraz con alcohol, sucedió la magia. El residuo se disolvió lentamente, y lo que emergió fue un líquido de un color púrpura brillante, intenso y sorprendentemente hermoso. Un color que, hasta ese momento, solo podían darse el lujo de usar reyes, emperadores o papas, porque el púrpura natural era extremadamente caro, extraído de moluscos marinos, gota a gota. Perkin no solo había creado el primer colorante sintético púrpura, había abierto la puerta a una industria completamente nueva. Lo llamó mauveína, en honor a la flor malva, cuyo color se parecía, y lo que empezó como un accidente químico en una mesa manchada de alquitrán, se convirtió en una revolución textil. Por primera vez en la historia, las masas podían vestirse de púrpura, la moda cambió, la química cambió, y la economía de los tintes naturales colapsó. Aquel joven británico se volvió millonario antes de los 21 y dio origen a una de las industrias más influyentes del siglo XIX, la de los colorantes sintéticos, todo, porque una reacción salió mal, y él tuvo la audacia de mirar más allá del error. Si no lo sabías, ahora ya lo sabes, y ahora ya no lo puedes desaber. En 1839, Charles Goodyear, un hombre obsesionado con mejorar el caucho natural, estaba a punto de hacer historia, aunque no lo sabía. El caucho en aquel entonces era un desastre, pegajoso en verano, quebradizo en invierno, inservible, y sin embargo Goodyear no se rendía. En su laboratorio improvisado mezclaba caucho con distintas sustancias, buscando desesperadamente una fórmula que lo hiciera útil. Una de esas mezclas contenía caucho y azufre. Y entonces sucedió el accidente que cambiaría todo. La mezcla cayó sobre una estufa caliente. Goodyear se quedó congelado. Esperaba que se derritiera, que se volviera una masa pegajosa y arruinara el experimento. Pero no. Lo que encontró fue un material endurecido, elástico y resistente al calor. Un caucho que no se pegaba, que no se deformaba. Era como si hubiera sido transformado por el fuego. Acababa de inventar sin querer el caucho vulcanizado. Goodyear lo llamó así en honor a Vulcano, el dios romano del fuego, porque sin el calor aquel milagro jamás habría sucedido. Y sin ese error, hoy no tendríamos neumáticos, suelas, mangueras, juntas o miles de productos modernos. Lo más impresionante es que, al principio, nadie le creyó. Pasó años intentando demostrar el valor de su descubrimiento. Incluso murió sin llegar a ver la verdadera dimensión de su impacto. Pero su accidente dio origen a una de las industrias más importantes del planeta. El mundo sobre ruedas comenzó con un error y una estufa encendida. Estos accidentes son los que cambiaron y mejoraron lo que se tenía antes, con lo que se tiene ahora. ¿Te imaginas vivir en un mundo sin neumáticos? En 1912, dos ingenieros de Westinghouse Electric estaban buscando una solución práctica para un problema eléctrico, pero terminaron creando un ícono de diseño para cocinas, escritorios y muebles en todo el mundo. Daniel J. O'Connor y Herbert A. Faber querían reemplazar la mica, un mineral caro usado como aislante, así que comenzaron a experimentar con capas de papel prensadas con resina a alta presión. Y lo que obtuvieron fue algo completamente distinto. Una superficie resistente, lisa, dura y sorprendentemente útil. Había nacido la fórmica. Al principio, este nuevo material se usó para cables, motores y equipos eléctricos. Incluso su nombre viene de formica, literalmente en lugar de mica. Pero esta historia no se detuvo ahí. O'Connor y Faber decidieron dejar Westinghouse y fundar su propia empresa, Formica Products Company, y poco a poco, comenzaron a ver algo más en ese invento. Con el paso del tiempo, la fórmica pasó de los laboratorios a las mesas de comedor, las cocinas de los 50 y hasta las hélices de avión durante la Segunda Guerra Mundial. Sí, hélices de avión. Después del conflicto, su uso técnico disminuyó, pero su lado decorativo explotó en popularidad. Colores brillantes, patrones llamativos y esa resistencia al calor, a la humedad y a las manchas convirtieron a la fórmica en la estrella de millones de hogares. Y ojo, no es lo mismo que melamina. La fórmica es un laminado de alta presión, HPL, mucho más duradero que la melamina tradicional de baja presión. Y pensar que todo empezó buscando un simple aislante eléctrico, porque cada dato tiene su historia. Y aquí te la contamos. ¿Con qué otro invento cotidiano crees que empezó todo? Por accidente.
En los años 90, un grupo de científicos de Pfizer estaba convencido de estar a punto de crear una revolución en el tratamiento de la angina de pecho. Pero lo que descubrieron fue algo completamente diferente, y casi mucho más popular de lo que esperaban. Estaban probando una sustancia llamada sildenafilo, diseñada para dilatar los vasos sanguíneos y mejorar la circulación en pacientes con problemas cardíacos. Los ensayos clínicos comenzaron. Todo parecía ir según lo planeado, hasta que empezaron a llegar reportes muy curiosos. Muchos de los voluntarios varones comenzaron a informar algo que nadie esperaba: erecciones firmes, frecuentes y duraderas. Y lo más increíble, ni siquiera querían devolver el medicamento después de los estudios. Los investigadores, al principio desconcertados, decidieron investigar a fondo, y lo que encontraron cambió la historia de la medicina, y también la vida de millones de personas. Resulta que el sildenafilo no solo dilataba vasos del corazón, también aumentaba el flujo sanguíneo en otra parte del cuerpo. ¿Ya sabes cuál? Sí, esa misma. Fue así como una medicina para el corazón terminó conquistando otros corazones por completo. Pfizer reorientó su investigación, hizo nuevos estudios, y en 1998 lanzó al mundo una pastilla azul con un nombre inolvidable: Viagra. Fue un fenómeno mundial. Millones de hombres recuperaron la confianza, y millones más descubrieron que un efecto secundario, a veces, puede ser el objetivo principal. Todo por un efecto inesperado. Lo raro, lo curioso y lo que hay que descubrir vive aquí, en este canal con tus amigos de Curiosidad Relativa. ¿Y tú? ¿Qué otro medicamento crees que podría esconder un efecto inesperado que nadie ha notado aún? Hoy es un buen día para decirnos que ya estamos viejos sin decir que estamos viejos. Vamos al baúl de los recuerdos y empezamos con esto. Hubo un tiempo en que ir a la escuela no era solo llevar cuadernos y libros, era mostrar con orgullo el estuche más épico del salón. Y no cualquier estuche, uno metálico. Sí, esos estuches escolares de los años 80 y 90 eran auténticas naves espaciales en miniatura. Tenían cuerpo de metal, eran duros como una caja fuerte, y resistentes como el mismísimo Robocop. Pero lo mejor no era solo su dureza, sino sus secretos ocultos. Muchos traían compartimentos invisibles que se abrían con botones, reglas que se deslizaban como espadas ninja, y afiladores integrados que giraban como mecanismos de una trampa medieval. Hasta había estuches que traían brújulas, y tú sin saber ni dónde estabas parado en geografía. Eran más que un simple portalápices, eran armas de poder escolar. Si alguien traía uno nuevo al salón, todos se reunían como si fuera una reliquia mística. Mira, tiene un botón que saca una regla voladora. Y todos quedábamos con la boca abierta. Y claro, si no tenías uno, lo deseabas con todas tus fuerzas, porque tener ese estuche era tener estatus, eras el elegido, el portador del objeto sagrado. Lo increíble es que esos estuches aguantaban todo: caídas, mochilazos, pisotones y hasta los años. Muchos aún existen guardados en algún cajón de la infancia. Hoy en día casi no se ven. Fueron desplazados por estuches de tela más ligeros, pero también menos épicos, menos legendarios. Sí lo recuerdo cuando iba en la primaria. Estuches escolares metálicos con compartimentos secretos. Tenían reglas desplegables, afiladores y botones que abrían escondites. Eran el sueño de cualquier niño en la escuela. Hoy casi no se ven. ¿Y tú? ¿Te acuerdas del estuche más increíble que tuviste? ¿Aún lo tienes? ¿O solo vive en tu memoria? Hubo una época en que llevar la mochila al hombro no era la única opción. También existía la famosa mochila de carrito de metal. Sí, esa que en México muchos conocieron como la mochila de alambre. Era ruidosa, pesada, y tenía una estructura tan rígida que bien podía usarse como arma en caso de emergencia. Un carrito escolar digno de Mad Max. A diferencia de las mochilas modernas con ruedas suaves y compartimentos acolchados, estas mochilas eran puro fierro, literal. Un armazón de alambre con una mochila sencilla amarrada encima, sin organización, sin esponjitas, sin misericordia. Y cuando rodaban por los pasillos de la escuela, hacían más escándalo que una carreta con caballos. Pero ahí estaban, arrasando en los años 80 y 90. Muchos las usaban para cargar cuadernos, útiles y hasta el lonche. Y aunque eran todo menos ergonómicas, eran parte del estilo de la época. Caminar con una de esas mochilas por el recreo era como entrar a una escena de película. Las ruedas golpeando el suelo, el sonido metálico marcando cada paso, y los demás mirándote como si llevaras una mini jaula sobre ruedas. Y claro, no era raro que con el paso del tiempo el carrito se doblara, las ruedas se salieran o simplemente decidiera colapsar bajo el peso de tantos libros. Pero aún así, esas mochilas marcaron a una generación. Una época sin mochilas ergonómicas, sin cierres suaves ni bolsillos secretos.
solo estructura, resistencia y un buen dolor de espalda. Aunque no recuerdo esas mochilas realmente. Pero existieron, y si tú fuiste uno de los valientes que usó una, o al menos las viste rodar por los pasillos escolares, déjamelo en los comentarios. Quiero saber si tú también fuiste parte de esa generación que cargó con el peso, literalmente. ¿Tú tuviste una mochila de alambre? ¿O solo las escuchabas venir desde el otro salón? Antes del streaming, antes del cable, incluso antes del control remoto, existieron las legendarias antenas de conejo. Sí, esas varillas de metal que parecían orejas saliendo del televisor. Por cierto, no eran pantallas, eran televisores cuadrados gordos y con muchas menos pulgadas de lo que hoy estamos acostumbrados a ver. Eso sí convertían cualquier sala en un laboratorio improvisado de telecomunicaciones. Bueno, déjame hacerte recordar. Estas antenas, conocidas técnicamente como dipolos, puntos eran esenciales para recibir señales de televisión analógica abierta. Captaban las frecuencias VHF y UHF que llegaban del aire. Y no había otra forma de ver la televisión si no tenías una. Recuerdas tener que moverlas una y otra vez hasta encontrar esa posición perfecta donde la imagen dejaba de saltar. Y por fin podías ver la caricatura o la película del domingo. Algunas veces bastaba con poner papel aluminio en las puntas, otras con sostener una varilla mientras hacías equilibrio como acróbata. Cualquier truco era válido para no perder la señal en medio de la mejor parte. El diseño era simple pero ingenioso. Las varillas metálicas, completamente extendidas, captaban los canales VHF, y para UHF había un lazo metálico adicional. Podías inclinar las varillas en forma de V, girarlas o esconderlas detrás de la tele. Cada movimiento tenía el poder de revivir la señal, o de arruinarla por completo. Y sí, era frustrante, pero también tenía su encanto. Una sensación de victoria cuando por fin lograbas ver el canal con claridad. Era como ganar una batalla. Hoy, esas antenas son casi piezas de museo, pero en su tiempo eran la puerta a otro mundo. Caricaturas, noticias, telenovelas y películas, todo gracias a dos varillas de metal y un poco de paciencia. Recuerdo que me la pasaba moviéndola de un lado a otro, para poder captar la señal, y no perderme ni un segundo de Dragon Ball, o mi papá diciendo, muévelo que ya va a empezar el fútbol un domingo por la tarde. ¿Y tú? ¿También hiciste malabares con una de estas antenas? ¿O conociste a alguien que parecía mago? Porque con solo tocarla, la señal mejoraba. Déjamelo en los comentarios, porque este pedazo de tecnología merece su homenaje. En los años 80 y 90, tener una cámara de rollo de 35 milímetros era como tener un pedazo de magia entre las manos. Cada clic del obturador era una promesa que, bueno, tenías que esperar días para saber si se cumplió. Estas cámaras no eran solo una moda, eran una revolución. Con modelos como la Canon AE1, que incorporaban microprocesadores, y la Nikon FA con automatización inteligente, la fotografía comenzó a ser accesible no solo para profesionales, sino para cualquiera con ganas de capturar momentos. Y vaya que lo hacían, desde cumpleaños con tortas chuecas y velitas derretidas, hasta vacaciones con filtros de sol y dedos cubriendo medio lente. Pero lo más emocionante venía después. Cuando llevabas el rollo a revelar. Ahí estaba la verdadera adrenalina, porque no podías ver la foto en el instante, tenías que esperar. ¿Salió movida? ¿Saliste con los ojos cerrados? ¿O simplemente no había nada porque no cargaste bien el rollo? Y eso era lo genial, la espera, la sorpresa, el misterio. Era como abrir un sobre lleno de recuerdos congelados en papel brillante. Estas cámaras ofrecían un equilibrio perfecto. Buena calidad de imagen, bajo costo y facilidad de uso. Desde las versiones desechables para fiestas y vacaciones escolares hasta las profesionales con enfoque manual y controles complejos, el formato 35 milímetros fue el rey de la fotografía durante más de medio siglo. Pero a finales de los 90, todo cambió. La fotografía digital llegó para quedarse, y el rollo comenzó a desaparecer de los estantes, de los laboratorios y de la memoria colectiva, aunque, para sorpresa de muchos, el carrete está volviendo. Hoy, movidos por la nostalgia, muchos jóvenes están desempolvando cámaras antiguas, buscando esa experiencia única que solo la fotografía analógica puede ofrecer. Después de que lo grababas, llenabas el rollo, ibas a que te revelen las fotos, solo para descubrir que casi todas salieron movidas. O peor aún, que salías mal. No podías ver la foto enseguida como estás acostumbrado hoy en día. Y sin embargo, esa era la verdadera magia de capturar recuerdos. Hubo un tiempo en que comprar desde casa no requería una app ni conexión a internet.
Solo necesitabas un lápiz, un teléfono fijo y un catálogo por correo. Los catálogos eran como Biblias del consumo, gigantescos, brillantes, llenos de fotos y precios. Los de Sears, Avon o Price Shoes llegaban directamente a la puerta de tu casa, como un regalo anticipado, y te permitían soñar con tener todo lo que veías en sus páginas. Desde ropa, juguetes, joyería, herramientas, colchones, electrodomésticos, cosméticos, hasta casas prefabricadas podías pedir. Uno se sentaba con calma, hojeando las páginas como si leyera un libro de magia comercial. La emoción crecía con cada vuelta de hoja, y el poder de decidir estaba en tus manos. Antes del control remoto universal, antes del Internet y mucho antes de que existieran las plataformas de streaming, teníamos que planear nuestras tardes y noches frente al televisor con la ayuda de una revista de programación. Sí, así como lo oyes. En los años 80 y 90, si querías saber qué película iban a pasar el domingo o a qué hora salía tu caricatura favorita, necesitabas tener a la mano una revista como Teleguía o Burbujas. Eran la brújula televisiva de toda la familia. Las páginas venían repletas de horarios, sinopsis y fotos de programas. Algunas hasta incluían entrevistas con actores, concursos, chismes y recomendaciones de lo imperdible de la semana. Y si eras niño, seguramente te encantaba revisar las secciones dedicadas a caricaturas esperando que anunciaran tu serie favorita. Lo curioso es que estas revistas no solo te decían qué ver, también marcaban un tipo de ritual. Te sentabas con ellas, subrayabas, rodeabas programas, avisabas a tu familia. Mamá, el viernes pasan la de Pedro Infante. Además, no faltaba quien coleccionara estas revistas. Las portadas eran coloridas, salía tu artista preferido o un nuevo personaje, y por alguna razón, se sentía emocionante tenerlas. Y esto también me recuerda que, si querías ir al cine, tenías que consultar el periódico. Sí, había una sección con las funciones del día, los horarios y hasta los precios. Nada de ver el tráiler en YouTube, solo leías. Terror en la noche, 8:15 p.m., sala 2, y confiabas en la descripción, o te arriesgabas. Hoy, un clic en tu celular y tienes la cartelera entera, pero en aquel entonces, planear qué ver era todo un arte. Dime, ¿alguna vez esperaste toda la semana solo para ver Chabelo, los Thundercats o El Chavo gracias a una de esas revistas? Porque aunque ahora todo parece más rápido, antes mirar la tele era una experiencia que empezaba en papel. Hubo una época en la que el conocimiento se proyectaba, literalmente, sobre una pared. Sí, antes de que las computadoras y las pantallas interactivas dominaran las aulas, reinaban unos aparatos enormes, con luz cegadora y ventilador ruidoso, los retroproyectores. Funcionaban con una lámpara potente, una placa de vidrio y transparencias llamadas acetatos. El maestro colocaba ahí sus notas, esquemas o dibujos, a veces escritos con plumón de agua, y mágicamente aparecían en grande frente a toda la clase. Y lo más impresionante, no había que apagar las luces del salón. Todo ocurría en vivo, a plena vista. Estos proyectores eran la herramienta didáctica estrella entre los años 30 y principios del 2000, no solo en escuelas, también en conferencias, juntas de oficina e incluso entrenamientos militares durante la Segunda Guerra Mundial. Sí, así de serios eran. Y aunque parecían simples, tenían sus trucos. Algunos maestros usaban acetatos de rayos X reciclados, borrados con alcohol. Otros dibujaban sobre la marcha, haciendo que la clase pareciera una función de teatro con sombras, luces y tinta flotando en el aire. Pero tenían su lado complicado. Si se fundía la lámpara, que ocurría más de lo que uno quisiera, todo se detenía. Y no era raro ver a alguien peleándose con la tapa del proyector, tratando de cambiar la bombilla mientras el salón entero esperaba en silencio. Con el tiempo llegaron los proyectores digitales, las cámaras de documentos y luego las pizarras interactivas, todo más rápido, más brillante y con menos calor saliendo del aparato. Aún así, recuerdo que un maestro me daba clases en la carrera con uno. Aunque ya existían los proyectores modernos, se aferraba a su retroproyector como un DJ de los 80 con su tornamesa. ¿Y tú? Te tocó ver uno en acción. Te tocó escribir sobre un acetato con plumón y luego borrarlo con un trapito húmedo. Porque aunque ya casi no se ven, estos aparatos marcaron una época, una en la que enseñar era proyectar sueños sobre una pared blanca. Era redondo. Tenía 4 botones de colores brillantes. Y podía hacerte sudar como si estuvieras en una competencia olímpica de memoria. Sí, hablamos del mítico Simon. Ese juego de mesa electrónico que fue un fenómeno desde 1978. Y que dominó las mesas y los cumpleaños durante los años 80 y 90.
Suena simple, ¿no? Presionar los botones en el mismo orden en que se iluminaban. Pero ojo, cada vez que lo hacías bien, el juego agregaba otro paso, y luego otro, y otro más, hasta que tu cerebro parecía que iba a explotar de tanto memorizar colores y sonidos. El diseño era casi hipnótico. Un disco con 4 grandes botones, rojo, verde, amarillo y azul, cada uno con un bip característico. Primero te lanzaba una secuencia, y tú, con la presión encima, debías repetirla sin fallar. Era como jugar ajedrez contra una luz parpadeante con ritmo de videojuego retro. Y lo mejor era cuando jugabas con amigos. Pasabas el Simon como si fuera una bomba a punto de explotar. Y cuando alguien fallaba, ese zumbido final lo sentías como una derrota épica. ¿Sabías que Simon fue en realidad una versión mejorada de un juego de Atari llamado Touch Me? Sí, pero el original tenía sonidos feos. Así que cuando los genios de Milton Bradley lo rediseñaron con notas agradables y luces más llamativas, el éxito fue instantáneo. Con los años, Simon evolucionó. Salieron versiones más pequeñas, otras con formas raras, e incluso una sin botones físicos, que detectaba tus manos en el aire, como magia. Pero nada como el original, ese que ponía a prueba tu memoria, tu concentración y tu capacidad de no gritar cuando fallabas en la 10ª ronda. ¿Los llegaste a ver? ¿O a jugar? Déjamelo en los comentarios y dime, ¿hasta qué nivel llegaste antes de perder el ritmo y que Simon te dijera, ¿fail? En los años 80 y 90, subir a un coche y ver un cenicero no era extraño. Era lo normal. Estaban en el tablero, en las puertas e incluso en la parte trasera para los pasajeros. Y no solo eso, venían acompañados de un encendedor eléctrico que se calentaba con solo presionarlo unos segundos. Una maravilla tecnológica para los fumadores de la época. Era tan común que parecía obligatorio. Prácticamente todos los autos traían su cenicero de fábrica, sin importar el modelo o el precio. ¿Recuerdas los bochos de la Volkswagen? Ahí estaba. Ese pequeño cajoncito metálico que se abría con un clic, listo para recibir cenizas y colillas. Pero con el paso del tiempo algo empezó a cambiar. Las campañas contra el tabaquismo se intensificaron. La conciencia sobre los efectos del humo, no solo en los fumadores, sino también en los pasajeros, creció como nunca antes. Y de repente, ese cenicero pasó de ser un accesorio cool a un rincón olvidado y maloliente del coche. Los fabricantes de automóviles lo notaron, y uno a uno empezaron a eliminar los ceniceros de serie. Algunos aún los ofrecían, pero como extra opcional. Sí, tenías que pedirlo, como si fuera un lujo. Y aunque muchos fumadores resistieron el cambio, incluso ellos admitían algo incómodo. El olor del cigarro encerrado en el auto era insoportable, desagradable, persistente y casi imposible de quitar. La solución moderna: ceniceros portátiles, purificadores de aire, recicladores internos y muchos espacios para portavasos, pero ya sin ceniza. Lo que antes era símbolo de normalidad, hoy es cosa del pasado. Una de esas reliquias que solo los nostálgicos recordamos con cariño y con olor a cigarro rancio. Recuerdo en los bochos de la Volkswagen su cenicero y su encendedor. Eran parte del ritual de encender el coche y también de encender algo más. ¿Tú también lo recuerdas? Cuéntamelo porque esos detalles, aunque pequeños, dicen mucho de otra época. Hubo una época en la que los videojuegos no necesitaban gráficos en 4K ni sonido envolvente para atraparte durante horas. Consolas como la Atari 2600 y sus clones, conocidas también como telejuegos, dominaron los hogares en los años 80 y 90. Y lo hacían con apenas unos cuantos píxeles y pitidos. Eran simples, sí, pero tenían algo mágico. Un joystick, un botón y una televisión de caja. Y listo. Ya estabas jugando al legendario Pac-Man, destruyendo alienígenas en Space Invaders o explorando junglas en Pitfall. La Atari 2600 fue la joya de la corona. Con sus cartuchos intercambiables y su estética inconfundible, puso los videojuegos caseros en el mapa. Y aunque sus gráficos eran limitados, colores planos, fondos negros, figuras cuadradas, su impacto fue gigante. Luego llegaron las sucesoras, la Atari 5200 y la 7800, con mejoras técnicas, aunque no tan recordadas como la original. Y más adelante nacieron las Atari Flashback, que hoy en día emulan esa experiencia con juegos integrados. Un viaje directo a la nostalgia en forma de consola miniatura. Pero no podemos olvidarnos de los clones. Sí, esas telejuegos baratas que encontrabas en tianguis o ferias. Tenían carcasas genéricas, nombres rarísimos, y te prometían 99 juegos en uno. Aunque eran los mismos 10 repetidos una y otra vez.
Aún así, las amábamos, porque lo importante no era la potencia ni los gráficos, era ese momento frente a la pantalla, ese reto de llegar más lejos, ese sonido metálico al disparar en River Raid. Eso era magia pura. Y claro, antes de la Atari estuvo la Magnavox Odyssey, la pionera que lo inició todo. Sin ella, nada de esto habría pasado. Si te está gustando nuestro contenido, ayúdanos compartiendo este video, dándole un like y comentando. Te lo agradecemos. Tus amigos de Curiosidad Relativa. Y ahora dime, ¿tú jugaste alguna vez con una de estas consolas? ¿O eras del Team Nintendo? Cuéntanos. Hubo una época en la que si querías saber cómo llegar de A a B, no abrías una app, abrías un mapa de papel. Así es. Antes del glorioso Recalculando de Google Maps, los mapas físicos eran la estrella de todo viaje. ¿Te ibas de vacaciones en los 80 o 90? Entonces, seguro pasaste por una librería, una papelería o una gasolinera. Sí, las estaciones de servicio eran como pequeños centros de información vial. Ahí comprabas tu mapa de carreteras, lo doblabas como origami mal hecho, y lo colocabas sobre el tablero con un café al lado y toda la esperanza del mundo de no perderte. Y ni hablar de las tiendas para excursionistas o campistas. Tenían mapas detallados de parques, senderos, lagos, ideal para perderse por gusto y no por accidente. Las oficinas de turismo también eran una parada obligada. Entrabas, pedías un mapa gratuito y salías con 10 folletos, 3 rutas recomendadas y ganas de irte al único pueblo con un museo de piedras. ¿Y los clubes automovilísticos? Esos eran de lujo. Te daban mapas exclusivos, con rutas alternativas y hasta te marcaban las gasolineras que sí tenían baño limpio. Un GPS en papel, pero con estilo. Pero claro, tenías que saber leerlos. Nada de gire a la derecha en 200 metros. Tenías que seguir líneas, buscar nombres diminutos, encontrar coordenadas. Y si te equivocabas, tocaba pararse en la banqueta y rotar el mapa como si mágicamente fuera a cambiar de dirección. Hoy en día muchos no saben que hay a 3 colonias de su casa, si Google Maps no se actualiza. Pero en esos tiempos, tenías que confiar en tu instinto, o en el tío que decía, yo me sé el camino. Y aunque eran difíciles de doblar y fáciles de rasgar, los mapas eran parte del ritual, una mezcla de aventura, confusión y aprendizaje real de geografía. Dime, ¿tú alguna vez seguiste una ruta con uno de estos mapas? ¿O fuiste de los que solo abrían el mapa para no parecer perdidos? Cuéntanos. En los 80 y 90 tener música era todo un ritual. No existía el botón de reproducir aleatorio. Existía la cinta, el casete, y esas cajitas de plástico que giraban como si tuvieran vida propia. Los casetes eran rectángulos mágicos que guardaban canciones, programas, cuentos o grabaciones caseras. Tenían 2 caras, la A y la B, y cuando terminaba una, le dabas la vuelta como si fuera un sándwich. La cinta magnética corría entre 2 carretes diminutos. Si se atascaba, sacabas un lápiz y girabas hasta arreglarlo como todo un técnico certificado por la vida. Sí, todos sabíamos cómo rebobinar con un lápiz. Y eso, amigo mío, no lo enseña YouTube. Algunos casetes duraban 30 minutos, otros hasta 120. Cabía un álbum completo, o tus mezclas favoritas que grababas de la radio con el riesgo de que el locutor interrumpiera en el mejor momento. Y no solo servían para música. En algunos ordenadores de los 80, los casetes guardaban datos y videojuegos. Sí, datos digitales en un formato totalmente analógico. Un error y adiós archivo. La cinta se enredaba y te dejaba llorando frente al estéreo. Pero claro, los tiempos cambian, y a finales de los 80 llegaron los CDs, esos discos brillantes que parecían el futuro. Sin rebobinado, sin cinta, sin lápiz. Una revolución. Los CD eran ópticos, más resistentes y con sonido más limpio. Aunque, aceptémoslo, jamás tuvieron el mismo encanto que girar la rueda del casete y escuchar ese clic tan característico al cerrarlo. Hoy, los jóvenes ven un casete y preguntan si es una caja de pilas o un accesorio retro para Instagram. Pero los que vivimos esa era, sabemos que cada cinta contaba una historia, una canción grabada del radio, un mensaje de amor en voz baja o un mix hecho con paciencia y corazón. ¿Los llegaste a usar? ¿O solo los viste en casa de algún familiar? Los jóvenes de hoy deberían preguntarse para qué era eso. Y si no lo saben, tal vez sea hora de soplar un casete y presionar play una vez más. Tener televisor en casa en los 80 o 90 era un lujo y una aventura. Pero no uno delgado como los de ahora. Era una mole de caja gruesa con trasero de dinosaurio. Los famosos televisores de tubo o CRT ocupaban medio mueble y pesaban como si tuvieran ladrillos adentro.
No exagero, podían pesar más de 40 kilos. Y si eras el más chico de la casa, te tocaba hacer de control remoto humano. Sí, levantarte, girar la perilla y cambiar el canal. Una y otra vez. Esa perilla tenía vida propia. Hacía un clac duro y seco que a veces se trababa. Y si te pasabas de fuerza, adiós perilla. Ahí te veías, usando unas pinzas para cambiar de canal, como ingeniero de emergencia. El volumen también tenía su historia. Girabas la perilla a la izquierda para bajarlo. Y si lo girabas por completo, el televisor se apagaba. Así de básico y efectivo. Y si no querías perderte tu caricatura o la novela, ni se te ocurriera moverte. Porque para que se viera bien había que ajustar la sintonía fina. A veces con un destornillador. Otras con golpecitos amorosos en los costados. Y funcionaba. Pantallas planas. Aquí puro vidrio grueso con marco negro. Controles con 500 botones. Aquí todo a mano, sin menú, sin guía. Y con 3 canales si tenías suerte. Pero era mágico. Ver el intro de Dragon Ball en esa pantalla que tardaba segundos en encenderse. No tenía precio. A finales de los 80 comenzaron a llegar los primeros controles remotos. Esos que funcionaban con ultrasonido, como si invocaras a un murciélago para que cambiara el canal. Pero muchos aún preferían la clásica caminata frente al sillón. Y el ritual de golpear el costado del televisor cuando la imagen se hacía loca. Recuerdo perfectamente cambiar de canal y ese sonido que hacía la perilla cuando se trababa. Y cómo al girar el volumen todo a la izquierda, el televisor se apagaba solito como diciendo, ya me voy a dormir. ¿Y tú? ¿Llegaste a vivir esa época de pantallas cuadradas, imagen borrosa y sonido mono? Porque si no, te perdiste una parte inolvidable de la historia en familia frente al televisor. Las agendas electrónicas de los 80 y 90 eran como los abuelitos de los smartphones actuales, pero sin pantalla táctil, sin internet y sin redes sociales. Eran esos pequeños dispositivos portátiles que te hacían sentir como todo un ejecutivo futurista, si los llevabas en el bolsillo, aunque hoy parecen calculadoras con aspiraciones de laptop. Estos organizadores, como el Psion Organizer de 1984 o el Atari Portfolio de 1989, eran capaces de almacenar tu lista de contactos, notas, tareas y hasta tenía calendario y calculadora, todo en una pantallita monocromática. Claro, eso sí, olvídate de Wi-Fi o Bluetooth. Si querías pasar tus datos a la computadora, tocaba conectar cables, puerto serie y tener paciencia de santo. Su software era limitado, nada de descargas ni apps. Venían con lo que traían y punto. Todo lo que escribías se guardaba en la memoria interna del dispositivo, que por cierto no era nada amplia. Así que si llenabas tu agenda con demasiados contactos o notas largas, adiós espacio. Pero en su momento eran lo máximo para los más organizados y para los que querían presumir de tener tecnología del futuro en la palma de la mano. Las agendas electrónicas de Casio eran un clásico. Pequeñas, elegantes y con esas teclas diminutas que te obligaban a usar las uñas o un puntero improvisado. Y si hablamos de pioneros, el Atari Portfolio fue una verdadera revolución. Un Palm Top con teclado completo. Aunque su pantalla parecía de calculadora avanzada, te hacía sentir como si tuvieras una computadora personal en miniatura. No cabe duda, estas agendas fueron el primer paso hacia lo que hoy es el smartphone. Eran el puente entre el papel y lo digital. Yo no recuerdo haber visto una de cerca en su momento, pero seguramente había algún tío o vecino que las usaba para verse pro en la oficina. ¿Y tú? ¿Alguna vez viste una de estas agendas electrónicas o incluso llegaste a usar una? Cuéntame en los comentarios porque esto es como abrir un portal al pasado tecnológico. Los radios despertador de los 80 y 90 eran auténticos reyes de la mesa de noche y verdugos matutinos para millones de personas. Eran esos aparatos que combinaban radio AM/FM con un reloj digital y, lo más importante, con una alarma capaz de sacarte del sueño más profundo, aunque no siempre de buen humor. La mayoría tenía una pantalla LED o LCD brillante, con números rojos o verdes que iluminaban la habitación entera en la oscuridad. Parecían un semáforo que te recordaba constantemente la hora que te quedaba para dormir. Y cuando llegaba el momento, la alarma sonaba con fuerza o, si tenías suerte, con una emisora de radio que te lanzaba directo a las noticias, música o el locutor madrugador. Algunos modelos venían con sonidos suaves, pero otros te sacaban del cuerpo con un pitido infernal. Por suerte, ahí estaba el glorioso botón de snooze. Ese bendito invento que te regalaba 5 minutos más, aunque te hiciera caer en el ciclo eterno de solo un ratito más.
El diseño de estos radios era simple, compacto, muchas veces con antena telescópica, perillas para sintonizar y botones grandes que podías identificar incluso medio dormido. Y aunque los digitales eran los más comunes, todavía sobrevivían unos cuantos analógicos, con manecillas y ese ring ring metálico que parecía el grito de guerra del fin del mundo. Y cuidado con que se fuera la luz, porque si no tenía batería de respaldo, el reloj se reiniciaba y... ¡Adiós a tu alarma! Más de uno llegó tarde por culpa de un apagón inesperado. En mi casa, mi mamá tenía uno de esos radios despertador, y lo usaba para despertarme y llevarme a la escuela. El problema es que yo me levantaba como un zombie, caminando a ciegas por la casa mientras sonaba la voz del locutor o una cumbia a todo volumen. ¿Tú también usaste uno de esos o los recuerdas en casa? Cuéntamelo en los comentarios, porque si alguna vez te levantaste con la alarma de uno de estos radios, sabes que no se olvidan fácilmente. Vayamos al baúl de tus recuerdos, al menos yo sí los recuerdo. Ver una película en VHS era toda una experiencia, pero terminarla implicaba una misión adicional, rebobinarla. Y no bastaba con darle rewind al reproductor. Para eso existían unos aparatos especiales, los famosos rebobinadores de VHS. Sí, eran reales. Un dispositivo dedicado única y exclusivamente a rebobinar cintas de video. Nada de reproducir, nada de pausa. Solo rebobinar. Y aunque hoy suene exagerado, estos pequeños aparatos salvaron miles de videocaseteras de morir prematuramente. ¿Por qué eran tan importantes? Porque los VCR de los 80 y 90 sufrían cada vez que uno rebobinaba una cinta completa. El motor y los cabezales se desgastaban más rápido, y eso significaba reparaciones costosas o incluso el fin de tu aparato. Además, los rebobinadores eran más rápidos, eficientes y... algunos, incluso divertidos. Hubo modelos con forma de coche que encendían las luces al empezar a rebobinar. Una joya tecnológica y decorativa a la vez. Y ojo, si alquilabas películas, especialmente en Blockbuster, y no las devolvías rebobinadas, te cobraban una multa. Así que tener uno de estos aparatos en casa era casi una obligación para cualquier cinéfilo de la época. Pero también había otro detalle importante: preservar la cinta. Rebobinar con frecuencia en el reproductor podía generar dobleces, estiramientos o incluso dañar la imagen con esas molestas líneas distorsionadas. Yo recuerdo que tenía uno en forma de auto deportivo, y cuando terminaba la película metía la cinta en ese mini carrito, lo cerraba, y las luces delanteras se encendían mientras zumbaba. Era como si el coche mismo estuviera devorando la película en reversa. Hoy ese sonido ya no existe, ni las luces, ni el clic final que te avisaba que la cinta estaba lista para volver a empezar. Pero dime, ¿tú también usaste uno? ¿O tenías que sufrir viendo los últimos minutos de los créditos mientras esperabas que el VCR hiciera su trabajo? Cuéntamelo, porque recordar esto también es parte de nuestra historia audiovisual. Hubo un tiempo en que jugar fuera de casa no significaba conectarse al Wi-Fi, sino tener un Game Boy en las manos. Sí, ese bloque gris con pantalla en blanco y negro que se convirtió en el sueño de millones de niños en los años 90. Y aunque no tenía gráficos a color ni sonido envolvente, era mágico. El Game Boy original fue lanzado en 1989 y revolucionó el mundo de los videojuegos portátiles, no solo porque podías cambiar de cartucho y llevar varios juegos en tu mochila, sino porque podías jugar donde quisieras, en el camión, en el parque o escondido bajo las cobijas mientras tus papás creían que dormías. Tetris, ese clásico de bloques cayendo, Pokémon rojo y azul, que se convirtió en una fiebre global. Juegos simples, sí, pero cargados de horas de diversión y de mucha imaginación. Este pequeño aparato funcionaba con 4 pilas AA y te daba hasta 30 horas de juego. Algo que muchos dispositivos actuales ni sueñan. ¿Te imaginas? Sin cargadores, sin cables, solo pilas, botones y una pantalla pixelada que te atrapaba. Y aún recuerdo cuando apareció el Game Boy Color. Era como ver el futuro. Los comerciales en la tele, los anuncios en las revistas. Pero para muchos de nosotros se quedó en un sueño. Porque no todos podían tener uno. Yo nunca lo tuve. Lo veía en las vitrinas, en los anuncios, en las manos de algún primo afortunado. Y aún así, el recuerdo sigue ahí, intacto,
Con más de 118 millones de unidades vendidas, el Game Boy se convirtió en una leyenda. Fue la consola más vendida de todos los tiempos hasta su discontinuación en 2003. Un logro enorme para un aparato tan sencillo. Y aunque hoy tengamos pantallas táctiles y realidad aumentada, nada se compara a esas primeras partidas en blanco y negro. Dime, ¿tú tuviste uno? ¿O también te tocó solo verlo en los comerciales? Como a mí. Hubo un carro que todos los niños de los 90 querían. Uno que prometía lo imposible. Nunca volcarse, saltar obstáculos, correr por el lodo, rebotar por las paredes y seguir de pie como si nada. Su nombre era Ricochet, y era más que un juguete. Era el sueño motorizado de toda una generación. Con su diseño robusto, 4 motores y esas llantas enormes que giraban como patas de araña, este carrito a control remoto se volvió una leyenda. Su truco más famoso era ese resorte central que le permitía voltearse y seguir avanzando. No importaba si caía de lado, de espaldas o de cabeza, el Ricochet simplemente no se rendía. Era imparable. Así lo gritaban los comerciales de televisión, mientras una voz intensa decía: «Ricochet, el carro que nunca se detiene». Y claro, todos lo queríamos. Se convirtió en el protagonista de los catálogos de Navidad, en el regalo más deseado de Reyes, en el tema de conversación en los recreos. Quien tenía uno, tenía poder. Quien no, soñaba con tenerlo, porque no era cualquier carrito, era el Ricochet. Podía subir piedras, brincar escalones y dar giros imposibles como si fuera un acróbata de 4 ruedas. Todo esto con solo mover una palanca, pero no era barato. Muchos lo mirábamos por televisión con los ojos abiertos de par en par, mientras sabíamos que tal vez solo lo veríamos desde lejos. Y sin embargo, ahí quedó, en la memoria de quienes crecimos en los 90. Como ese juguete que simbolizaba la infancia, la emoción, los sueños mecánicos, el Ricochet no era solo un carro. Era la fantasía del niño que quería conquistar su patio como si fuera una pista de carreras todoterreno. El sueño de cualquier niño o adolescente prácticamente de los 90. Muchos aún lo recuerdan como el juguete que nunca tuve y siempre deseé. ¿Y tú? ¿Lo tuviste? ¿O también lo viste volar en los anuncios mientras tú jugabas con un carrito de cuerda? Hubo un tiempo en el que los recuerdos no vivían en la nube. Vivían en papel, en hojas gruesas con esquinas negras o adhesivo transparente, dentro de un álbum que olía a historia. Imprimir fotos y pegarlas con cuidado era casi un ritual. No era solo capturar un momento, era hacerlo eterno. Cada fotografía tenía su lugar, su espacio, su contexto. Una boda, un bautizo, una Navidad, unas vacaciones. Y todo quedaba ahí, resguardado entre páginas para siempre. Abrir un álbum era como abrir una cápsula del tiempo. Ver a tu papá con bigote, a tu mamá con peinado ochentero, a ti con tu uniforme del kinder. Y junto a cada imagen, tal vez una notita escrita con tinta azul, o una entrada de cine pegada con cinta. Eran recuerdos vivos, que podías tocar, pasar, mostrar, y que tenían algo que lo digital jamás podrá replicar: su tacto, su olor y su alma. Hacer un álbum era más que pegar fotos, era contar una historia que tú armabas con tus manos, tus emociones, tus colores, tus frases, y cada página se volvía un pequeño museo personal. Hoy en día esos álbumes han ido desapareciendo. La mayoría de nuestras fotos viven encerradas en un teléfono o flotando en alguna nube digital, y aunque tomamos miles de imágenes, pocas veces las volvemos a ver, mucho menos las imprimimos. Ya no hay tardes de domingo viendo álbumes en familia, ni carcajadas señalando modas pasadas o recordando a los que ya no están. Ahora todo está a un clic, pero con menos alma. Hoy en día son muy pocas las familias que cuentan con un álbum de fotos. Ahora todo está en tu celular o en una nube. Dime, ¿tú aún tienes algún álbum de los de antes? ¿O ya también dejaste que tus recuerdos se volvieran archivos invisibles? Hubo una época en la que guardar un archivo significaba meter un cuadrado de plástico en una ranura y esperar que no hiciera ruidos raros. Sí, te hablo de los legendarios disquetes, un icono cuadrado de la informática antigua, ese que hoy algunos confunden con el icono de guardar en los programas, pero que antes era real, físico y frágil como una hoja mal doblada. Los primeros medían 8 pulgadas y apenas podían almacenar unos 100 kilobytes, menos que una sola foto de WhatsApp. Después vinieron los de 5.14 y finalmente los de 3.5 pulgadas, los más recordados, con una capacidad de hasta 1.44 megabytes. Sí, megabytes, no gigas.
Y a pesar de lo poco que podían guardar, los usábamos para todo: trabajos escolares, programas, videojuegos, respaldos y hasta para arrancar sistemas operativos. Insertarlos era casi un acto de fe. ¿Entró bien? Lo está leyendo. Y ese sonido inconfundible de la disquetera. Clac, clac, clac. Una mezcla entre tecnología y terror. Porque si se dañaban, adiós tarea, adiós juego, adiós esperanza. Eran tan sensibles que un simple imán de refrigerador podía destruirlos. Ni se diga del polvo, el calor o esa costumbre de tocarlos por el centro como si no pasara nada. Hoy, convivimos con jóvenes de 20 o 25 años que no tienen ni idea de qué fue esto, ni cómo se usaba. Y si les enseñas uno, probablemente te pregunten, ¿esto es un portavasos o un adorno retro? Pero para muchos de nosotros, los disquetes fueron la puerta de entrada al mundo digital. Pequeños, limitados, lentos, pero con ellos comenzamos a copiar, guardar y compartir información. Así empezó todo. Y aunque hoy tenemos nubes, USBs y discos duros invisibles, nada reemplaza el sonido de una disquetera funcionando con vida propia. Dime, ¿tú todavía guardas alguno? ¿O también pensaste que ese icono de guardar era solo un diseño vintage? Regresando en el tiempo, podemos recordar que cuidar a una mascota no requería una casa ni comida real, sino 3 botones y una pantalla pixelada. Así nació el Tamagotchi, una criatura virtual que vivía o moría, dependiendo de cuánto cariño y atención le dieras. Dentro de un dispositivo con forma de huevo, este pequeño ser digital tenía hambre, jugaba, se enfermaba y hasta hacía popó en su espacio virtual. Sí, tenías que limpiar su desorden si querías que sobreviviera. Pero no era solo entretenimiento. El Tamagotchi exigía compromiso. Cada vez que hacía un sonido, tú corrías como si fuera una emergencia real. Y si no lo atendías, bueno, moría. Así de dramático. Tenías que alimentarlo, jugar con él, darle medicina si se enfermaba y hasta regañarlo si se portaba mal. Era como ser papá a los 10 años, pero en versión digital. Y claro, muchos se encariñaban tanto que llevaban su Tamagotchi a la escuela escondido. Porque si lo dejabas solo todo el día, te encontrabas con una pantalla enlutada y un espíritu flotando. Un trauma que muchos aún recuerdan. Hoy la mayoría lo ve como un juguete del pasado, pero no cualquiera. El Tamagotchi es, sin duda, el abuelo ancestral del POW. Uno estaba en tu celular, el otro en tu llavero. Pero ambos hicieron que muchos niños aprendieran, a su manera, lo que era tener una responsabilidad. Con el tiempo evolucionaron. Hoy hay versiones con cámara, conexión a internet, pero el clásico, el de pantallita verde y gráficos que parecían dibujos con hormigas, ese es el que quedó en la memoria colectiva, porque no era solo un juego, era una experiencia, un rito de infancia, un recuerdo que aún hace reír o llorar a quienes olvidaron darle de comer. Dime, ¿tú también lo escondías bajo la almohada? ¿O eras de los que lo veían evolucionar solo para morir al día siguiente? Dime algo, ¿aún recuerdas cómo era? Buscar información no era cuestión de segundos, sino de páginas, muchas páginas. Vamos a desempolvar esa parte de tus recuerdos, las enciclopedias físicas, voluminosas, elegantes, alineadas en el librero como una colección de sabiduría encuadernada. Eran el Google de los años 80 y 90. ¿Querías saber sobre Egipto, los planetas o los dinosaurios? A sacar el tomo correspondiente. Y si el tema empezaba con Q, pues a buscar en el tomo 14. Cada familia que se respetara tenía por lo menos una enciclopedia Salvat, Océano o Larousse. Algunas en tomos dorados, otras ilustradas, pero todas con olor a conocimiento antiguo. Eran la herramienta educativa por excelencia. Y no exagero, muchos hicimos tareas enteras copiando palabra por palabra del tomo de Historia Universal. Y eso sí, con letra bonita y sin errores. Porque si algo no sabías, no podías decir «lo busco en mi celular». Ibas directo al estante. Las enciclopedias no solo enseñaban, decoraban. Había quienes las tenían solo para lucir cultos. Y hoy, siguen ahí, imponentes, pero acumulando polvo. Las nuevas generaciones probablemente ni las abren. Y si lo hacen, seguro se preguntan por qué no tienen pantalla táctil. Pero quienes vivimos esa época, sabemos lo que era sumergirse en sus páginas y perderse entre datos, dibujos y mapas. Sabíamos que la letra E era más pesada porque venía con Egipto, energía y electricidad. Y si se te perdía un tomo, adiós al universo de la zoología o la Edad Media. Las enciclopedias eran más que libros, eran una promesa de respuestas. Una puerta a un mundo sin conexión Wi-Fi, pero lleno de curiosidad. Hoy, tal vez solo adornan repisas, pero en su tiempo, eran tesoros de papel. Dime,
¿Tú también tenías que cargar el tomo más grueso para hacer una tarea de 10 renglones? Marcar un número era toda una experiencia. No bastaba con tocar una pantalla. Había que girar un disco completo. Así eran los teléfonos con disco giratorio. Esos aparatos que hoy parecen sacados de un museo, pero que en los años 80 y 90 estaban en todos lados, en la casa de la abuela, en la oficina del papá y hasta en la sala principal, como si fueran parte del mobiliario de lujo. Tenían un diseño robusto, de esos que si se te caían, se rompía el piso antes que el teléfono. Para hacer una llamada, metías el dedo en el número, girabas el disco hasta topar con el freno, y lo soltabas, y así, uno por uno, esperando a que el disco regresara lentamente a su lugar con ese clic, 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 que era música retro pura. Te equivocabas en el último número, a volver a empezar, porque borrar no era opción, ni hablar de marcar un número largo. Era como hacer cardio con el dedo. Y lo mejor, ese sonido inconfundible al girar el disco, un zumbido mecánico que no necesitaba melodías ni tonos modernos para dejar su huella en la memoria. ¿Y qué tal cuando te enojabas? No colgabas, azotabas el auricular, con fuerza y con coraje, porque el teléfono aguantaba lo que fuera, incluso discusiones familiares. Estos teléfonos funcionaban con pulsos eléctricos. Cada número que girabas enviaba una serie de señales que las centrales telefónicas interpretaban. Sí, era lento, pero había algo especial en ese ritual. Hoy en día solo los ves en tiendas de antigüedades o como decoración vintage. Pero hay algo curioso. Aún hay gente que cuando dice «voy a marcar», mueve el dedo como si estuviera girando un disco. Eran tiempos donde hasta hacer una llamada requería paciencia y precisión quirúrgica. Dime, ¿alguna vez te equivocaste y tuviste que girar todo desde cero, justo cuando te aprendiste el número de memoria? En cierta época recibir un mensaje era un acto de misterio y estilo. Y no hablamos de WhatsApp ni de los SMS. Hablamos de los legendarios beepers, esos pequeños aparatos rectangulares que muchos llevaban en el cinturón con orgullo, como si fueran una insignia de agente secreto o médico de guardia. Funcionaban con una sola misión, avisarte que alguien quería hablar contigo, pero no podías responder. No había emojis, ni stickers, ni audios de 3 minutos, solo números y códigos crípticos. Te llegaba un 911, urgente, un 143, eso era I love you en clave numérica. Sí, el romanticismo también tenía su propio código VIP. El proceso era toda una operación. Alguien llamaba a una central telefónica, le dictaba un mensaje a la operadora, y ésta lo enviaba a tu beeper por ondas de radio. ¡Pim! Un sonido, una vibración, y corrías a buscar un teléfono público. Era como una misión de rescate. Y ni hablar de los modelos más avanzados, esos que podían mostrar texto completo o hasta permitirte responder con frases predeterminadas. Claro, costaban más y eran la envidia de todo el salón. Médicos, técnicos, periodistas, todos tenían uno. Y entre jóvenes se volvió una moda. Intercambiar beeps secretos con el crush o con el mejor amigo, sin que los papás entendieran nada. Pero entonces llegaron los mensajes SMS, los celulares con teclado, y poco a poco los beepers fueron desapareciendo, de héroes tecnológicos a piezas de museo. Aunque te digo algo, todavía hay lugares donde siguen usándose. ¿Sabes por qué? Porque no dependen de internet ni de cobertura 5G. Son simples, confiables y directos. Los beepers fueron los precursores del «te estoy buscando». Eran como el grito digital a distancia. Llámame. Dime, ¿tú tuviste un beeper? ¿O solo los viste en las películas de acción de los 90? Porque sí, hasta eso tenían. Estilo cinematográfico en el cinturón. Aunque no lo quieras creer, en los 80 y 90, llevar música contigo era un lujo y una declaración de estilo. Y todo gracias al legendario Walkman de Sony. Imagina esto. Vas caminando por la calle, tus audífonos puestos, el casete de tu banda favorita girando dentro de una pequeña caja colgada del cinturón. Eras el alma cool de la cuadra. Antes del Walkman, escuchar música fuera de casa era complicado. Las grabadoras eran enormes y los reproductores de 8 pistas ni hablar. Pero en 1979 Sony dijo, ¿y si metemos todo eso en un aparato del tamaño de un casete? ¡Boom! Nació el Walkman, pequeño, portátil y poderoso. Con solo 2 pilas AA, podías disfrutar horas de música sin molestar a nadie. Porque sí, el Walkman trajo consigo una revolución silenciosa, la experiencia privada del audio. ¿Y cómo olvidar esa rutina? Sacar el casete, girar con el dedo la cinta cuando se enredaba, o usar un bolígrafo para rebobinar. Manualidades nivel experto. Tenía lo básico,
Botones de reproducir, pausar, avanzar, retroceder, detener y volumen. ¿Querías más? Algunos modelos venían con radio AM/FM. Incluso el famoso botón hotline que bajaba la música para que pudieras hablar con alguien, sin quitarte los audífonos. El Walkman no era solo un aparato, era parte de tu identidad. Elegías tu casete, armabas tu playlist artesanal y salías a la calle como si tu vida tuviera banda sonora. Y sí que la tenía. Para muchos fue su primer contacto con la música portátil, un compañero fiel en viajes, caminatas, tareas e incluso en momentos de desamor. Con los años llegaron los Discmans, los MP3, y luego el celular se comió todo, pero el Walkman dejó huella. Escuchar tu música favorito con los audífonos puestos, colgado del cinturón, no era solo moda, era un estilo de vida. ¿Y tú? ¿También rebobinabas con una pluma Bic? ¿O recuerdas esa vez que el casete se rompió justo en tu canción favorita? Cuéntamelo todo. Antes de las selfies y los filtros de Instagram, existía la magia instantánea de las cámaras Polaroid, ¿sí? Esas cajitas retro que parecían sacadas del futuro y que hacían algo que parecía brujería. Te daban la foto ahí mismo. Tomabas la foto, clic, salía la hoja. Y luego venía el ritual. La agitabas, soplabas o la ponías contra tu pecho con fe, esperando que la imagen apareciera como por arte de magia. Estas cámaras fueron la sensación en los años 90. Eran como el Wi-Fi de las fotos, inmediatas. Nada de esperar días para revelar el rollo, ni perder media tanda por haber tapado el lente con el dedo. No, señor, con las Polaroid veías el resultado en segundos. Y no solo eran rápidas, eran cool. Tenían un diseño cuadradón, con esos colores ochenteros noventeros que hoy son puro estilo vintage. Hasta sonaban distinto. Ese sonido del motorcito expulsando la foto. Clic. Era casi tan emocionante como el resultado. Y la tecnología, una locura para su época. La cámara traía una película especial, con químicos que se activaban al pasar por unos rodillos internos. Así la imagen se revelaba solita, sin necesidad de cuarto oscuro ni laboratorio. Algunas hasta te dejaban jugar con el enfoque o el brillo. Y si tenías suerte, incluían flash. Pero cuidado, porque si no te quedabas quieto como estatua, salías todo movido o con ojos de alien. Estas cámaras eran como lo más moderno, sobre todo si las comparabas con las de rollo de 35 milímetros. Esas que necesitaban toda una odisea para ver una simple foto. Con una Polaroid, la vida se volvía instantánea. Una sonrisa, una pose rara, un recuerdo en papel que podías pegar en la pared o regalar ahí mismo. Nada de carpetas digitales ni nubes. Y hoy, aunque vivimos entre megapíxeles, hay algo en esa imagen borrosa, con marco blanco y colores desteñidos, que sigue conquistando corazones. Dime, ¿tú también agitabas la foto como si eso ayudara a que saliera más rápido? Confiesa. Hubo un tiempo en que escuchar música significaba cargar un mini disc en el bolsillo y sentirte como el rey de la tecnología portátil. Sí, entre el Walkman y los MP3 existió esta maravilla olvidada, el reproductor de mini disc. Era como llevar un CD comprimido dentro de una cajita futurista. Pero ojo, no era un CD cualquiera. Estos discos venían protegidos dentro de un cartucho plástico, como si fueran una fusión entre un casete y un disquete. Y eso los hacía resistentes. No más rayones fatales ni dedos marcando tu playlist favorita. Además, contaban con algo que en su momento fue un adelanto brutal. El famoso sistema antisaltos. Ajá. Podías correr, brincar, sacudirte. Y la música seguía fluyendo como si nada. ¿Por qué? Porque el minidisc tenía un buffer de memoria que guardaba varios segundos de canción. Y si algo se movía, el ritmo no paraba. Y lo mejor, podías grabar tu propia música. Sí, grabar, borrar, renombrar pistas, reorganizar canciones. Era como tener tu propio estudio de edición musical en la palma de la mano. Algo impensable en un CD tradicional. Podías ponerle nombre a tu disco como Para llorar, Modo limpieza o Canciones para el crush que no me pela. Los minidisc fueron el sucesor elegante del Walkman, una especie de lujo digital de los años 90 y principios de los 2000. Compactos, con botones que brillaban, pantallas miniatura, y ese clic tan satisfactorio al insertar el disco. Claro, después llegaron los reproductores de MP3 y los celulares con gigas de música, y poco a poco el minidisc pasó al olvido. Pero ¿quiénes lo tuvimos? Sabemos que fue una joya tecnológica que nos hizo sentir en el futuro. Dime, ¿alguna vez escuchaste tu canción favorita en uno de estos? En los 80 y 90, llevar la tele contigo no era cosa de streaming. Era cosa de músculos.
Sí, había televisores portátiles, pero nada de pantallas delgadas ni diseño minimalista. Eran auténticos ladrillos tecnológicos, con tubo de rayos catódicos incluido. Eran esos aparatos pequeños, o al menos lo parecían, hasta que intentabas cargarlos con una mano, con pantallas de 5, 7 o hasta 10 pulgadas, pero con trasero de camioneta, porque claro, el tubo necesitaba espacio, y vaya que lo tenía. Eso sí, eran la sensación en la cocina, el cuarto de los niños o hasta en los viajes, aunque para moverlos necesitaras casi una mochila de campamento. Y ni hablemos de su antena telescópica, parecía espada láser. Subías, bajabas, girabas, y si tenías suerte, sintonizabas un canal sin rayas ni fantasmas. Algunos modelos eran más atrevidos, venían con radio AM/FM incorporado, un combo mortal para la época. Veías caricaturas en la mañana y en la tarde escuchabas las noticias o la música que te dejaban poner en casa. Y sí, los controles eran botones físicos, nada de control remoto. Tú te parabas y cambiabas el canal con el famoso clic, clic, clic. Y a veces te ibas de largo por accidente y había que dar la vuelta completa. Una verdadera prueba de paciencia y puntería digital. La imagen era curva, el sonido monoaural, el color algo pálido, pero tú te sentías como si tuvieras el futuro en tus manos, porque tener una televisor portátil era como tener superpoderes. Hoy puedes ver Netflix en el baño con tu teléfono, pero antes te sentabas con orgullo a ver tu programa favorito en una pantallita de 7 pulgadas, acomodando la antena con precisión milimétrica. Dime, ¿alguna vez tuviste una de esas miniteles que hacían más ruido al encenderse que todo lo que ibas a ver? Antes, los teléfonos no eran libres. Literalmente estaban atados a la pared con un cable en forma de espiral, ese que parecía la cola de un cerdito hiperactivo. Los cables telefónicos en espiral eran la esencia del multitasking ochentero y noventero. Podías estar hablando con tu tía, enrollando el cable en el dedo, caminando por la sala y regresando a la cocina sin soltar el teléfono. Tenían ese poder mágico. Se estiraban y luego, ¡puf!, volvían a su forma original, como un resorte obediente, y no necesitabas saber nada de física para disfrutarlo. ¿Recuerdas el clic que hacía al conectarse? Usaban el famoso conector RJ11, ese pequeño conector que encajaba como si fuera un Lego tecnológico. Y sí, ese mismo servía para los módems, los faxes, y hasta para que la abuela se comunicara con el horóscopo de la radio. El cable parecía inofensivo, pero ay de ti si lo enredabas demasiado. Terminabas con un nudo más complicado que tus tareas de matemáticas, y si se soltaba el conector, que Dios te ayudara. Había que sacar el destornillador y hacer magia de alambre. Eso sí, el sonido siempre era claro. No había que preocuparse por la señal del Wi-Fi, ni por actualizar el firmware del teléfono. Tú levantabas la bocina y listo. Tenías 48 voltios listos para mantenerte conectado. Y sí, aunque hoy en día todo es Bluetooth, Wi-Fi y llamadas por apps, nada supera la emoción de girar el disco del teléfono y ver cómo el cable se estiraba lentamente mientras hablabas en secreto, desde el pasillo de tu casa. Ahora esos cables están en el baúl de los recuerdos, junto con el VHS, el disquete y los tonos de espera. Pero dime, ¿alguna vez intentaste correr con el teléfono y terminaste jalando medio mueble por culpa del cable en espiral? Esa sí era verdadera conexión. Ya que recordamos los teléfonos, tener un teléfono en el carro era el sueño máximo de estatus en los 80 y 90. No era solo un aparato, era una declaración de poder, estilo y billetera. Imagina esto. Estás manejando tu sedán último modelo, con tapicería de terciopelo y sonido de cassette estereofónico. Y ahí, al lado de la palanca de velocidades, un teléfono fijo empotrado en el auto. Bueno, fijo entre comillas, porque también existían los famosos backphones, como el icónico Motorola Backphone de 1988. Un teléfono que venía dentro de una maletita. Sí, una maleta con antena. Parecía más un dispositivo de espionaje que un medio de comunicación. Pero eso sí, funcionaban con la batería del carro, así que olvidabas por completo llevarlo contigo. Si querías hacer una llamada, tenías que estar en el coche. No había selfies, ni WhatsApp, ni roaming internacional. Lo gracioso es que esos teléfonos costaban una fortuna, y usarlos en llamadas era tan caro que muchos solo lo presumían, y jamás lo usaban. Era como decir, mírame, tengo teléfono en el carro, pero no tengo con quién hablar. Aunque ya en los 70 existían intentos de teléfonos para autos. No fue hasta la llegada del Motorola DynaTAC 8000X en 1984, el famoso ladrillo, que comenzó el salto hacia los teléfonos móviles que hoy conocemos. Pero antes de que llegaran los celulares compactos, el teléfono del coche era lo más top que podías tener.
Dime, ¿alguna vez viste uno de esos teléfonos en un auto y pensaste que su dueño era millonario? Porque yo sí. Gracias por ver el video de hoy. Esperamos que te haya gustado, si fue así. No olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cuando subamos nuevo video.